Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes a los presentes virtualmente también, porque aunque no están acá, nos están viendo. Todos me conocen. Mi nombre es Paola. En nombre de la institución cerrada entre las autoridades, le doy la bienvenida y el agradecimiento enorme por estar hoy aquí. Les quiero contar que están presentes las autoridades de nuestra casa de estudio, la ingeniera Lidia Vitales, que es nuestra representante legal, el secretario académico, doctor Gustavo Mallea, y la licenciada Magali Guzmán, que es la responsable del departamento comercial. Les damos muchísimas gracias a ellos por permitir este espacio, por tener esta oportunidad. También quiero contarles que nos acompañan desde el Ministerio de Industria, Comercio y Minería, la doctora Laura Pedernera, y también estamos sumamente orgullosos por contar con el apoyo y la adhesión del Ministerio de Mujer. Muchas gracias por estar hoy acá y por todo lo que hicieron y por todo lo que vamos a hacer. ¿Qué pensamos cuando pensamos nuevas masculinidades? Muchas cosas. No voy a hacer yo, tenía escrito algo que tampoco lo voy a leer. Muchos vamos a salir hoy de aquí, los que estén conectados desde su casa, con inquietudes, con preguntas, con incomodidades. Estamos siendo parte de un cambio que hace bastante se viene gestando y entendemos que todo cambio genera resistencia. Por eso estamos hoy acá, por eso está el doctor Marcos Ordóñez, Sofi, que nos van a acompañar y nos van a instruir, nos van a educar. Estamos seguros como institución educativa que la educación es el camino a la igualdad. Así que los dejo en excelente compañía. Gracias. Bueno, gracias Paola. Muchísimas gracias antes que nada a la institución por la invitación y fundamentalmente de que incorporen una temática tan importante, tan ineludible en estos tiempos como es esto de repensar la masculinidad, ¿no? Cuando hablamos de masculinidad, evidentemente tenemos que hablar un poquito o aclarar de qué estamos hablando, ¿no? Cuando hablamos de la misma, ¿no? Y quiero hacer yéndome un poquito hacia atrás, ¿por qué es que aparece la temática de la masculinidad en el terreno del debate en los últimos tiempos, ¿no? En la Argentina particularmente, fue después ni una menos del año 2015, donde la sociedad y particularmente el movimiento de mujeres empieza a demandar que los varones se involucren en la modificación, en la transformación de esta realidad que, bueno, las cifras y los hechos empiezan a demostrar justamente que la violencia de género está presente como una constante en nuestra sociedad y particularmente la violencia dirigida a la mujer, si vemos las cifras de los femicidios anuales, ¿no? A partir de esa marcha que fue multitudinaria, se empieza a demandar, vuelvo a repetir, esto de que los varones nos involucremos en esta transformación, que dejemos de ser espectadores de este cambio. Pero de todos modos, los estudios de masculinidad no son nuevos, ¿no? Si bien aparecen en la Argentina a partir de ese año como una demanda y como una temática, insisto, que se pone sobre la mesa para la discusión y el debate, los estudios de masculinidades no son para nada. Surgen fundamentalmente en los años 80 y sobre todo en sectores universitarios y progresistas de Estados Unidos, Canadá y sobre todo de Australia, ¿no? Donde surgen teóricos muy importantes que empiezan a profundizar sobre esta temática de la masculinidad, pero un poco, en principio, a instancia o interpelados por el feminismo, por los movimientos y los reclamos del feminismo en aquel entonces. Pero como tenía este sesgo de clase media, progresista, universitario, los primeros cuestionamientos tenían más que ver con el orden exclusivamente de lo doméstico, nada más. Es decir, esto de la distribución de las tareas en el hogar, que tiene que ver con cómo los padres se involucran en el cuidado de los hijos, en el reparto de las tareas, pero no entraban en debate cuestiones mucho más profundas que esas. Es decir, lo que tiene que ver con cuestionar las lógicas del poder que a veces sustentan a la masculinidad, no había entrado en un debate profundo. Pero quiero hacer la aclaración de que no es nuevo el debate de la masculinidad, sino que ya tiene unos cuantos años y hay importantes aportes teóricos. Lo cierto es, y para ir avanzando, que la primera pregunta que nos tendríamos que hacer es ¿qué es la masculinidad? ¿No?
hasta complejo definir qué es la masculinidad. Las cosas que hacen los hombres. ¿Qué es la masculinidad? ¿No? Hay algunos autores que se han puesto a reflexionar sobre esto, pero fundamentalmente entender que la masculinidad es una construcción que tiene que ver obviamente con la cultura. Es una construcción sociocultural, donde lo biológico parece tener muy poca incidencia en esto, ¿no? Esta vieja creencia de que somos como somos los varones por una cuestión genética, hormonal, gonadal, genital, está cayendo en desuso porque no hay demasiado argumento para sostener un montón de características del ejercicio de la masculinidad que son instaurados por la lógica cultural, como lo vamos a ver, como lo vamos a desarrollar, ¿no? Entonces, lo primero es entender eso, que poco tiene que ver con la biología. Y me voy a remitir a una de las autoras más importantes que ha tenido el movimiento feminista. Allá por los años 50, Simone de Beauvoir publicó un libro muy interesante que fue base del feminismo de aquellos años, que era El segundo sexo. En ese libro, en una de sus definiciones, decía esto de que la naturaleza no es destino, ¿no? Cuando decía que la naturaleza no es destino, venía a dar cuenta de esto, que no era la naturaleza haciendo un análisis del lugar que ocupaba la mujer en la sociedad. Decía, no era la naturaleza la que pone a la mujer en un lugar de subordinación, sino que son las características de la sociedad las que terminan poniendo a la mujer en ese lugar. Hay otra frase muy interesante que también se desprende de lo biológico cuando dice, mujer no se nace, sino que se llega a serlo, entendiendo que la construcción de lo que denominamos mujer o lo femenino era una construcción social y cultural y que ese carácter subordinado era establecido por esta lógica. Sobre esto ya se ha escrito y se ha profundizado demasiado y estudios antropológicos muestran que los hombres somos como somos en esta cultura, pero podemos ser de otra manera en otra, ¿no? Lo mismo con las mujeres. Hay una lógica que está instalada por la cultura, pero en nuestro mundo occidental, que es el que el que nos atraviesa y sobre el cual vamos a tratar de reflexionar y cuestionar, tenemos una impronta muy marcada de lugares y de jerarquías, ¿no? Hay otros autores que dicen que es una categoría relacional la masculinidad. Cuando habla de categoría relacional, dice que la masculinidad existe por oposición a lo femenino, que es básicamente ser varón y no ser mujer. Que la masculinidad se construye por oposición a todo lo femenino. Pero hay algunos autores que van un poquito más allá y que dicen que la masculinidad es una construcción de un conjunto de prácticas sociales y culturales que lo que buscan, y escuchen bien la definición, es garantizar que aquellas personas que tienen una determinada genitalidad, en este caso pene y testículos, sean socializadas para pensarse, para sentirse en situación de superioridad, en principio en relación a la mujer. Después vamos a ver que no es solamente en relación a la mujer, es también en relación a las disidencias sexuales y también esto genera jerarquías intragenéricas, es decir, que aquellos varones que tampoco responden al modelo, al ideal y al estereotipo también entran en una categoría de subvalor, ¿no? Es decir, que este modelo sociocultural que plantean algunos autores refuerzan esta idea de que la lógica de educación, la construcción social y cultural hace que las personas a partir de que nacen, ¿no? Y que son asignados con un género masculino por su genitalidad, son socializados en esta idea de superioridad. Y tengamos en cuenta que esta idea de superioridad de lo masculino es lo que sustenta tanto el patriarcado como el machismo, ¿no? Es esta idea de superioridad. Y hay otros autores que hablan que la masculinidad es un dispositivo de poder. Un dispositivo de poder, un ordenamiento, que hace que los varones seamos socializados también para pensar que el tiempo, las energías y los cuerpos de las mujeres están a nuestra disposición. Es otra mirada. Yo como varón socializado dentro de esta lógica,
uno se pone a mirar hacia atrás. Lo bueno de los estudios de género que nos hacen repensar, ¿no? Justamente hurgan en estas cuestiones que son naturalizadas, que creemos que son así por naturaleza, y cuando empezamos a comprender que tienen más de construcción cultural que de naturaleza, nos empezamos a encontrar allí y nos empezamos a descubrir en un montón de actitudes que las hemos aprendido, pero las hemos aprendido de tal manera, se han instalado en nosotros que creemos que son naturales, creemos que efectivamente son así. Digo, cuando yo pensaba desde mi niñez hasta mi adultez, hasta mi etapa profesional, siempre ha habido una mujer presente que de alguna manera me ha solucionado las cosas. Siempre hay una mujer que está a ser tu madre, tu abuela, tu hermana, tu pareja, tu compañera de trabajo. Siempre hay una mujer que de alguna manera está formando parte de ese dispositivo, ¿no? Porque también, como contracara en la construcción social de lo femenino, está esta cuestión casi maternal de permanente búsqueda de ayudar al varón, de contener, de sostener, ¿no? Vamos a ir a la próxima. Ya, esto que parece en principio toda una enunciación, lo vamos a poder comprender a partir de esto, que es la construcción social del machismo, ¿no? La perspectiva de género, que es un avance muy importante poder incorporar esta perspectiva, y no vamos a entrar en grandes dilemas ni definiciones, vamos a tratar de comprender la perspectiva de género como el conocimiento de la diferencia, la diferente manera en que somos socializados los varones y las mujeres. Y que esa manera de socializarnos muchas veces se traduce en desigualdades y violencia. Eso es la perspectiva de género, nada más que eso, comprender que no somos socializados de igual manera, que la forma en que nos educan a hombres y a mujeres genera desigualdad y muchas veces genera el sustrato o el terreno ideal para el desarrollo y el ejercicio de violencias. En cuantito es más o menos así. Ustedes saben que hoy en día, gracias a los métodos de diagnóstico, podemos saber anticipadamente el sexo biológico, ¿no? de un embarazo. Esto que antes era recién cuando nacía el niño y el médico, la partera, miraba los genitales y decía es un varón o es una niña. Hoy lo sabemos, tercer, cuarto mes ya podemos saber cuál es el sexo biológico de este niño en gestación. Y cuando efectivamente un niño, cuando el ecografista hace el barrido ecográfico y lee una imagen que se puede leer como pene y testículos y dice es un varón, desde ese mismo momento se empiezan a tejer un conjunto de expectativas en relación a este niño, ¿no? Les pregunto, ¿estas expectativas en relación a este niño son libres? ¿Son originales? No, no son ni libres ni son originales, porque están atravesadas por la cultura. Nuestras expectativas van a tener que ver con lo que la sociedad y la cultura propone como un ideal del ser varón, ¿no? Entonces, este niño, ya desde su gestación, va a estar atravesado por las expectativas de la familia y las expectativas de la sociedad. La cuestión es que estas expectativas van a estar atadas a esto que denominamos los estereotipos de género, ¿no? Las expectativas con relación a ese niño. Yo soy un padre de dos varones, ¿no? De grandes, obviamente, pero ser padre, madre, a tener expectativas. Cuando va a venir un niño, ¿cómo lo imagino? Deportista, fuerte, poco atado a este estereotipo, fuerte, autosuficiente, agresivo, decidido, competitivo, básicamente ganador, conquistador, ambicioso, proveedores, ¿no? Sexualmente activo. Ese es uno de los estereotipos que después genera muchos inconvenientes en la adolescencia y en la adultez. Dominantes, osados, ¿no? Podemos seguir la lista, ¿no? Pero hay un conjunto de características que la sociedad nos dice que es el ideal del ser varón. Y entonces, toda la lógica familiar, educativa, va a estar orientada a tratar de garantizar este estereotipo. Este niño, apenas nace, rápidamente le vamos a colocar una marca de género.
¿Cuál es la primera marca de género que tenemos? ¿Ah? Fútbol, autitos, Son parte de pero la primera marca, ¿qué más nace? colegios. El celeste, exactamente. El celeste, que es un lindo color, de barrio, no soy de Belgrano de todos modos, pero me simpatiza. No es solamente un color para diferenciar los nenes y las nenas cuando son bebés que no es tan evidente la diferencia. Este color no es inocente. Es una marca que de alguna manera va a determinar o va a establecer lo que podríamos decir la frontera del género. Es decir, lo que este niño va a poder y lo que no va a poder. Se lo vamos a dejar muy clarito desde que tiene uso de razón. Muy clarito desde que tiene uso de razón. ¿Qué es lo que le corresponde y qué es lo que no? ¿No? Y lo vamos a ver fundamentalmente los juguetes. Y hago esto de los juguetes porque esto es algo que lo hacemos de manera refleja, ¿no? Tenemos un varón o nace un varón en una familia de unos amigos y el tipo de juguete que vamos a regalar lo compramos sin pensar. Digo, esto es lo naturalizado. Cuando hacemos cosas ya no las podemos mirar críticamente. Sí, lo contextualizo. Es muy... ¿Qué le voy a regalar? Bueno, la cuestión es que este niño lo vamos a rodear fundamentalmente de pelotas, autitos, cohetes, soldaditos, armas, herramientas, etc. ¿no? Son los juguetes con los cuales los vamos a rodear. Esto que, vuelvo a repetir, lo hacemos como un acto reflejo, no tiene nada de natural. Pero lo más importante de todo es que, ¿qué le estamos diciendo a este niño desde que llega al mundo y desde que tiene uso de razón? ¿Qué le estamos diciendo? Con todo esto. Categoría. Tiene que ver con la categoría, pero ¿qué más le estamos diciendo? Cuando decimos que hay una frontera acá, le estamos diciendo lo que sí y lo que no. Es decir, que a este niño, vuelvo a repetir, pensemos en la subjetividad de un niño desde que nace. Le estamos diciendo que nada de lo que tiene que ver con el cuidado, con el afecto, con lo doméstico, le corresponde. Que por naturaleza nada de eso le corresponde. Por naturaleza entre comillas, obviamente, ¿no? O sea, pero si lo estamos marcando, vuelvo a repetir, desde que llega a este mundo. Que nada de eso. El cuidado, el afecto, lo doméstico no tiene nada que ver con lo masculino. A nosotros no nos corresponde. Podemos entender por qué luego los varones nos estamos tan ajenos a todo lo doméstico. ¿Por qué nos cuesta tanto hacernos? Porque tenemos una carga cultural, una marca cultural, una impronta tan profunda, de la cual es muy difícil sacársela de encima, digo, si no es a partir de un ejercicio reflexivo. Porque ustedes saben muy bien que la niñez y los juegos son la sala de ensayo de la vida adulta. Es la sala de ensayo de la vida adulta. Y cuando a las niñas las estamos poniendo en este lugar, le estamos quitando posibilidades. Y quitarle posibilidades a las mujeres, quitarle poder. Básicamente, ¿no? Y a los varones les estamos dando todas las posibilidades de desarrollo y de autonomía, ¿no? Por eso digo, es muy importante cómo esto lo hacemos, vuelvo a repetir, lo hemos hecho y lo hacemos incluso casi instintivamente, naturalmente. Con esto no estoy diciendo que si nace un niño, la próxima le regalan una muñeca. No estoy diciendo eso, estoy simplemente haciendo un análisis de ver cómo desde lo cultural, desde lo cotidiano, vamos gestando la lógica de la masculinidad, ¿no? Lo estamos marcando, lo estamos marcando. Sí creo que a futuro esta frontera no debería existir, debería haber un espacio mucho más amplio para el juego y las posibilidades de experimentación, ¿no? Acá no se pone en juego lo masculino, lo femenino, ni la orientación sexual, ni la identidad, nada que ver con eso, ¿no? Pero me parece que los varones venimos escindidos de todo lo que tiene que ver con el cuidado, con el afecto y con lo doméstico, ¿no? Bien, esto les decía, esta lógica es la que empieza a generar desde muy temprana edad lo que luego se ve como la división sexual del trabajo, ¿no? Esto de que a las mujeres naturalmente siempre les cae todo el laburo doméstico, aunque además tengan que trabajar fuera de la casa. La mujer tiene que trabajar fuera de la casa y generalmente cuando vuelve es ella la que además se tiene que hacer cargo del cuidado de los niños, de la limpieza de la casa.
¿no? A ver, este modelo probablemente haya sido funcional en otras épocas donde el varón tenía que salir a hacer trabajos de fuerza, donde además tenía que ir a la guerra, donde además tenía que, vuelvo a repetir, buscar el sustento en labores muchas veces muy duras y demás, y donde la mujer quedaba a cargo de los hijos. Era una distribución más entendible y funcional tal vez en otro momento, pero lo cierto, y este es el momento, es la transición que estamos viviendo, que todo eso cambió. Ese mundo ya no está más. Hoy la mujer tiene que salir a trabajar igual que el varón y muchas veces la mujer es el sostén del hogar. Todo eso cambió, pero lo que no cambió es la lógica estructural patriarcal que sigue recayendo, que hace recaer sobre la mujer todo lo doméstico y todas las tareas de cuidado, no solamente sobre los niños, sino también sobre los adultos, porque cuando hay un enfermo, generalmente es sobre la mujer sobre quien cae. Hay un adulto mayor, hay un enfermo, es la mujer. Bueno, yo soy médico, yo vengo del palo de la medicina. Uno lo ve en las salas de internación. Generalmente quienes acompañan a los pacientes son mujeres. Generalmente. Yo hace algunos años tuve una situación bastante dolorosa de buen final. Un hijo mío se enfermó de leucemia, por lo tanto estuve muchos meses dentro del hospital, muchos meses. Y generalmente era el único varón que estaba cuidando a su hijo. No, raro, me parece muy raro eso, ¿no? Poca presencia del varón en estas tareas del cuidado. Otra anécdota personal. Yo a los 3 años me diagnosticaron púrpura trombocitopénica, que es una enfermedad de la sangre, ¿no? Uno empieza a tener hemorragias múltiples. Y estuve internado como 2 meses en el hospital de niños. Mi papá nunca me fue a cuidar un solo día, porque decía que no, que vaya la madre. Yo eso no. Nunca. Está bien, eso ha cambiado un poco, pero esto, digo, está como que natural que le corresponde a la madre. Y mi vieja laboraba en esa época, no era que mi mamá era ama de casa y estaba todo el día y que podía dedicar todo su tiempo a cuidarnos. Estas desigualdades son las que estamos tratando de modificar. Pero bueno, la cuestión es que este niño va a empezar a crecer, este niño, y van a empezar a recaer sobre él también otras prácticas pedagógicas que van a generar marcas en esta subjetividad en construcción, ¿no? Y hay, hablando de cuestiones reflejas, ¿no? Y de esto que uno utiliza para educar muchas veces a los niños. Estas frases que uno utiliza así de sueltas, ¿no? Sobre todo cuando un varón muestra sensibilidad, cuando llora, ¿no? Lo primero que le decimos, ¿no? Llorar no es cosa de hombre, ¿no? No lloré, pareces una nena, no seas maricón. Son los clásicos. ¿Quién varón acá no ha recibido alguna vez una frase de ese tipo, ¿no? O, si no es de nuestros padres, de nuestros tíos, de nuestros hermanos, de nuestros amigos. Esto de la represión de la sensibilidad, de la posibilidad de expresar las vulnerabilidades, los miedos, las angustias. Sobre todo en esta etapa, digo, de la información que es la niñez, ¿no? Imagínense lo que es, y vuelvo a repetir, sobre un niño estar permanentemente reprimiéndole en pos de la construcción de una masculinidad ideal, está reprimiéndole la posibilidad de ser sensible, ¿no? La sensibilidad, y acá me gusta hacer una aclaración, no tiene nada que ver con el ser fuerte. Alguien por ser sensible no va a ser menos fuerte. De hecho, las mujeres nos demuestran claramente y cotidianamente que se da el permiso de mostrar su sensibilidad y hacen demostraciones de fortaleza todo el tiempo. Por lo tanto, no vamos a ser más hombre ni más macho porque no lloren, ¿no? Pero esto tiene un costo muy alto a nivel psicológico para los niños, ¿no? Esto de la represión de la sensibilidad. Esto de que después como adultos muchas veces no sabemos gestionar nuestras emociones, no somos buenos para dialogar, para resolver los problemas a través de la palabra. No somos buenos para eso los varones, y me reconozco en ese lugar, ¿eh? Me reconozco. Y el problema es que cuando uno no gestiona bien las emociones, muchas veces puede salir por el lado de la violencia. Pero miremos, vuelvo a decir, estas marcas pedagógicas, ¿no? Cuando a un varón le decimos, no llores que te pareces una niña, ¿qué le estamos diciendo? ¿Qué es lo que va implícito en eso? Que es débil. Exactamente, que no se puede parecer a algo que está una escala más abajo. Que no te podés parecer a lo que es inferior a vos, a lo que es
la debilidad, entre comillas. Eso le estamos marcando. No te podés parecer a lo inferior, pareces una nena, ¿no? Cuando le decimos no seas maricón, ¿qué le estamos diciendo? Pero marcando a fuego a este niño. Puede ser, no puede tener una orientación sexual diferente porque se asemeja a lo que es lo femenino. Exactamente, que lo femenino es lo inferior, pero al mismo tiempo estamos poniendo la semillita de la homofobia. De que tiene uso de razón. Le estamos diciendo, no seas maricón, no seas maricón, ¿no? Es el germen de la homofobia. Después podemos entender por qué naturalmente los varones en nuestras acciones y en nuestras palabras, la homofobia no sale permanentemente, ¿no? Sabemos que no hay fobia, ¿no? Hay odios creados culturalmente. Son acciones homo-odiantes, trans-odiantes, ¿no? Pero esto viene instalado por la cultura y lo peor, naturalizado. Y es eso lo que el repensar la masculinidad nos lleva a poder mirar todas estas costumbres que tenemos instaladas, habituales y naturalizadas, que las podemos mirar críticamente para ver si podemos transformar de alguna manera la sociedad para que sea, sobre todo, más igualitaria, democrática, libre de violencia, ¿no? A eso es lo que aspiramos y por eso es tan importante que las instituciones asuman y convoquen estas temáticas, ¿no? Porque también todo esto de la masculinidad se traslada al interior de las instituciones y en todos los vínculos interpersonales, no solamente en los vínculos de pareja. El problema se empieza a acentuar aún más cuando llega la adolescencia. Porque la adolescencia es la etapa de la vida donde tenemos que dar cuenta ante el mundo y fundamentalmente ante los pares que esta construcción guiada por el estereotipo ha sido efectiva. Tenemos que demostrar, tenemos que dar cuenta de eso. Fundamentalmente ante los padres. Los varones tenemos una cuestión de escrutinio entre nosotros. Sino, todo el tiempo nos estamos midiendo la masculinidad. Por eso no se nos cae, ¿no? El maricón, por ejemplo. Estoy siendo elegante con el término, ¿no? Pero todo el tiempo nos estamos midiendo la masculinidad. No vayas a hacer una demostración de sensibilidad que rápidamente te caen los pares, digamos, para señalarte que te estás yendo del ideal de lo masculino, ¿no? Y en esto de que entramos a la adolescencia, y en esto de que lo tenemos que hacer evidente, además la adolescencia se corresponde con esa etapa de la vida en donde probablemente tengamos nuestras primeras relaciones sexuales, ¿no? Entonces se tiene que consolidar el estereotipo. Ahí vemos unos chicos que le gritan cosas a una chica en la calle. Recién hablando con una de las compañeras, decía que para los chicos de hoy no es habitual esto. Y es cierto, y está bueno, y eso demuestra que ya ha habido un cambio, está habiendo una transformación, por lo menos en las nuevas generaciones. Pero cuando yo era adolescente y adulto, era de lo más habitual. Sigue siendo una práctica habitual más de varones adultos que de varones adolescentes, ¿no? Ahora, si ustedes ven, cuando un varón le grita algo a una chica, generalmente nunca lo hace solo. ¿Por qué? ¿A quién le está presumiendo? Su paso, Sus padres. Le está presumiendo a sus padres, digamos. Es decir, ninguna chica probablemente le va a llevar el apunte porque le grita una grosería en la cara. Todo lo contrario, a lo mejor es que te rechacen, ¿no? Entonces, ¿ante quién queremos quedar bien? Ante nuestros padres. Ante quién queremos demostrar nuestra masculinidad, que somos deseantes sexualmente activos, ¿no? Que somos esa idea de macho en estado de cacería constante, ¿no? Y ustedes saben que en este periodo de la vida, en la adolescencia y en la adultez temprana, Rita Segato habla de las potencias de la masculinidad. Es muy interesante lo que dice ella. Hay distintas potencias, ¿no? La potencia económica, la sexual, la física y demás. Pero habla esto de que los varones tenemos que espectacularizar nuestra masculinidad, que tiene que ser evidente ante los ojos de los demás. Por eso hacemos ese tipo de demostraciones públicas, por ejemplo, gritándole algo a las chicas, o por ejemplo, peleándonos, o por ejemplo, demostrando nuestra hombría haciendo acciones de riesgo. Si conducimos, lo hacemos a alta velocidad, si nos peleamos en la calle y demás. No es casual que en esta etapa de la vida las principales causas de muerte tienen que ver con muertes prevenibles violentas, peleas, crímenes, suicidios también.
suicidios también. O sea, hay una alta tasa de suicidios en los varones en este periodo etario. Y muchas veces uno se pregunta si no es también la carga de tener que llevar la masculinidad y tener que responder a ese modelo. Porque este modelo no solamente impacta o la padecen las mujeres, las feminidades, las disidencias o los varones subcategorizados, sino que también impacta negativamente sobre nosotros los varones, como ya vamos a ver más adelante. Pero bueno, lo cierto es que en esta etapa, además, va a ser la etapa de nuestras primeras relaciones sexuales. Y acá entramos en un terreno bastante complejo, porque en el terreno de la sexualidad, y particularmente en el terreno de la intimidad, se cierra coherentemente un círculo de violencias. La intimidad no está al margen, porque la sexualidad de los varones está fuertemente marcado por una impronta que podríamos llamarle coitocéntrica, ¿no? Hay un videíto, no sé si está el señor de la parte técnica, hay un videíto que está muy bueno, que es de un grupo rosarino que se llama Privilegiado, que habla de cómo se forman los varones hoy en día en relación a la sexualidad, y que me parece más que interesante. Está hecho en un lenguaje audiovisual muy para los jóvenes, pero está buenísimo porque de alguna manera muestra esto de cómo nos formamos en el terreno de la sexualidad de los varones hoy en día, ¿no? Sí. Hola, amigo. Hoy estoy algo nostálgico. Me acuerdo de mi infancia cuando se podía jugar en la vereda. Podíamos comprar un helado con 50 centavos y aprendíamos de... Hola, amigo. Hoy estoy algo nostálgico, che. Me acuerdo de mi infancia cuando se podía jugar en la vereda. Podíamos comprar un helado con 50 centavos y aprendíamos de sexo con alguna Playboy robada. Qué épocas de tanta pureza y espontaneidad. No había esa ideología de género que nos quieren meter a la fuerza con la educación sexual integral, la ESI. Antes nos educábamos sexualmente como se debe, a castidad y pornografía. Y así aprendimos lo necesario para mantener bien fuerte el patriarcado. Bienvenidos al capítulo sobre la educación pornosexual. Los tiempos cambiaron. El consumo de pornografía creció exponencialmente con internet, pero en el fondo las cosas parecen no haber cambiado tanto. Casi todo el mundo mira porno y lo hace desde muy chico, muchísimo antes de haber tenido sexo. El 93% de los hombres con acceso a internet y el 71% de las mujeres mira pornografía por internet en la Argentina. Entre los 9 y los 12 años es la edad de primer contacto con porno en internet. Hasta que no se aplique en todas las escuelas la ESI, que educa en torno a la igualdad y al respeto en lo sexual, y en las familias no se deje la pacatería de no permitirse hablar de sexo con sus hijes, los videos porno de dudosa procedencia y con repudiables intenciones van a seguir siendo la única información sobre sexo que eduquen a chicos, chicas y chiques. Funcionando como videos institucionales de sexualidad, enseñan cómo vincularnos íntimamente, moldeando nuestras representaciones mentales sobre lo que es deseable, disfrutable y placentero. Y con estas representaciones salimos al mundo de la sexualidad para replicar lo aprendido y poder, a toda costa, mantener el privilegio de decir qué es el sexo, cómo se practica y para beneficio de quién. Una educación que potencia privilegios y cristaliza hábitos violentos, porque la mayoría del porno está hecha por y para hombres, con una estética y una retórica falocentrista que pone a la mujer a disposición del placer masculino. Esto se puede observar en sus historias, en las escenas de sexo y en su modo de filmar. Todo gira en torno a machotes hegemónicos que ejercen poder por sobre mujeres que también suelen responder a un ideal de belleza estereotipado. Y esto nos puede traer varios problemas. Frustraciones, si no nos vemos reflejadas en esos cuerpos. Violencias para que ellas hagan lo que nos enseñó el porno. Represiones o traumas para querer imitar esas representaciones femeninas de sumisión. Y demás conflictos que puedan surgir especialmente en esa época tan caótica y vulnerable llamada adolescencia. Claro, me puedes decir que en el porno hay de todos los gustos, colores y estilos. Incluso que hay un porno feminista. Pero estas películas son ínfimas dentro de la gran masa de contenidos que circulan por las redes. 33.5 mil millones de visitas a Pornhub en 2018. 92 millones de visitas diarias. ¿Y cuál es la clásica representación del vínculo heterosexual que cristaliza el porno tradicional? Que las mujeres están ahí para darnos placer. Cuando querramos, como digamos, hasta que terminemos nosotros, sin pensar en el placer de ellas, sin importarnos su deseo, sin detenernos en el consenso, tomando la violación como una práctica cotidiana del erotismo. Por esto es importante la ESI, porque en ella se contempla hablar de vínculos y relaciones, del deseo,
del cuerpo de todos. No le habla de sexo a los chicos y las chicas de primer grado como andan vociferándoles detractores, sino que les enseña que cada uno debe mandar sobre su propio cuerpo. Debe poder decir basta a todo tipo de abuso. Y en la adolescencia, hacia el despertar sexual, es clave que quienes eduquen no sean productores o directores de cine porno. El goce es personal y las prácticas pueden ser tan variadas como las personas que lo disfrutan. Todas están bien. Si te gusta hacer lo mismo que en los videos, con juguetes y cachetadas, o pegados y a los besos, está todo bien siempre y cuando haya consentimiento de lo que se va a hacer. Si sos varón educado en el porno, quizás sentís que soltar el privilegio de ser el centro del goce puede ser perjudicial para vos. Pero no es así. Tenemos que comprender que la hegemonización de las prácticas sexuales nos coartan la posibilidad de gozar. Animate a desaprender lo aprendido online. ¿Te animás a probar otras formas de placer? Exploremos, soltemos y acabemos juntos. Bueno, este video para mí está muy bueno porque de alguna manera sintetiza esto que ellos titulan la educación pornosexual. La educación pornosexual no es nueva tampoco. Lo que es nuevo son las plataformas desde donde llega la pornografía. Y la pornografía tampoco inventa nada, ¿no? Sino que es una especie de caja de resonancia donde resuena justamente lo que la masculinidad trae en relación a cómo piensa la sexualidad, ¿no? Me voy a cuando era niño, adolescente, entrando en la adolescencia, y en esto de cómo nos formamos los varones, ¿no? Hoy se forman los chicos y las chicas fundamentalmente a partir de la pornografía, porque es el maestro, la maestra de educación sexual ante la ausencia de la familia que todavía sigue ahí atada al silencio, también porque no ha recibido educación sexual integral, y la escuela que está a mitad de camino todavía con la implementación de la educación sexual integral. Digo, pensaba cuando tenía 11 años y empezaba con algunas preguntas inquietantes a mi madre. No existía internet, obviamente, soy clase 66, se imaginarán, gracias que había televisión. Y yo me acuerdo que cuando le empezaba con algunas preguntas con respecto a cuestiones que me parecían que tenían que ver con la sexualidad, mi madre me dijo, quédate tranquilo, hijo, ya tu padre va a hablar con vos. Y te va a aclarar todas esas cosas que como hombre tenés que saber. ¿Hoy es 19? Estoy esperando que mi viejo me llame para hablar de estas cosas. No pierdo la esperanza. Pero pobre mi viejo. Tampoco no tenía mucho para decirme. Mejor que no me haya hablado. ¿Qué me podía decir? Creo que lo mejor que hizo fue no hablarme, ¿no? Porque venimos de esa época, los que somos más grandes somos hijos del repollo, no hemos hablado de sexualidad, ¿no? Lo único que hemos aprendido como hemos podido. Y lo que recibíamos de información era de padres que lo único que hacen es continuar, digamos, la transmisión de mitos, falsedades. Bueno, así nos hemos formado. Pero las nuevas generaciones, fundamentalmente, se están formando con la pornografía. Hay una posibilidad de acceso al sexo explícito que no teníamos nosotros en nuestra generación, por lo cual lamento mucho haber nacido en los años 60. Ahora, el tema de la pornografía siempre me gusta traerlo para repensar la masculinidad, porque como les decía antes, lo único que hace es magnificar lo que los varones ya pensamos o creemos en relación a la sexualidad. Esto que plantea el video, la idea coitocentrista de pensar que lo más importante dentro de la sexualidad es la penetración, esta cuestión falocentrista, ¿no? Que el pene es como lo más importante y que el placer masculino es lo único importante dentro de la relación. Ustedes saben que de esto viven los sexólogos hasta el día de hoy, ¿no? Digamos, la mayor consulta en sexología generalmente la tenemos en este sentido, ¿no? De mujeres que llegan al consultorio y que encuentran justamente una dificultad para acceder al placer, al orgasmo, y cuando uno rasca un poquito en las historias siempre encontramos lo mismo, ¿no? Es decir, esto de varones que se manejan a sus tiempos, ¿no? Que piensan que cuando ellos tienen ganas, el universo tiene ganas, y que si él está listo, el universo también está listo, por lo tanto, tratan de concretar, de materializar rápidamente la relación sexual. Nada, acaban con lo suyo y a otra cosa, ¿no? Sin registro en absoluto de lo que tiene que ver con el placer femenino, con las necesidades eróticas de la mujer, con los gustos personales y demás, ¿no? Hay una ausencia de registro en la lógica masculina del placer femenino. Desconocimiento y nada, no reconocerlo, no registrarlo.
básicamente. Eso sigue sin impronta todavía, sigue. Algo que hay que seguir trabajando porque, insisto, la intimidad cierra de alguna manera coherentemente toda esta lógica de masculinidad que se traduce en desigualdades. En este caso, una desigualdad en el acceso al placer. Bien. Ahí lo planteaba el video. Una de las cuestiones que se instala en la adolescencia, porque siguen estos modelos. De hecho, yo ahora estoy asesorando la escuela Manuel Belgrano, que está acá muy cerquita, porque ustedes saben que en las instituciones secundarias, en muchas, están empezando a haber muchos casos de scratches de varones. Scratches en las redes, ¿no? Donde las chicas que se han sentido en situaciones de abuso, ¿no? Empiezan a escrachar a sus compañeros públicamente. Entonces se está volviendo algo muy habitual. Es decir, que esta lógica masculina que viene atada al estereotipo, ¿no? Esto de que tenemos que demostrar que somos sexualmente activos, que todo el tiempo tenemos ganas, que todo el tiempo estamos buscando, todo el tiempo en modo cacería, ¿no? Eso tiene que ver con la espectacularización de la masculinidad. Y esta masculinidad que la tenemos que demostrar no solamente ante nuestros pares, sino también ante nosotros mismos. Muchas veces no nos ven los pares, pero sin embargo, en el terreno de la intimidad necesitamos fortalecer esta imagen. Y siempre estamos los varones en esa zona del riesgo, del límite del consentimiento, de estar cercano a acciones más cercanas al acoso y al abuso. La manera en que somos educados nos pone en esa situación de riesgo social constante, ¿no? Una cuestión de mi niñez, que creo que ya ha desaparecido, más de la adolescencia que de la niñez. Recuerdo, antes, los que son más grandes, como yo, recordarán, creo que sigue como práctica esto de habitual de tocar la cola. Tocar la cola. A las chicas y entre nosotros los varones. Y esto es lo que tiene, que por ahí Rita Segato me habla de cuando dice la cultura de la violación, que hay una cultura de la violación que incita o que promueve esto de romper las barreras de consentimiento. Tocar la cola, ¿qué significaba? Un varón porque pasó en una fila y le tocó la cola a una chica. ¿Fue una situación placentera? ¿Hay un placer en un contacto tan efímero y tan rápido? ¿Hay algún tipo de vivencia de placer? No. Vamos a lo que significa. ¿Qué es lo que subyace debajo de la tocada de cola? ¿Qué es lo que hay atrás de todo eso? Un claro poder, como que la mujer es un objeto. Así nos sentimos, por lo menos la mujer. Claramente. Pero fíjate que básicamente tiene que ver con invadir el cuerpo de la otra persona sin su consentimiento. Por lo tanto, es una demostración de poder de alguna manera. Es invadir el cuerpo del otro sin su consentimiento. ¿Con qué objetivo? Más que de humillarlo, no hay otra cosa, hacer sentir mal a la otra persona. No tiene, no hay una sensación, una búsqueda de placer en eso, sino una demostración de poder y de humillación hacia la otra persona. Lo mismo cuando lo hacemos intragenéricamente entre nosotros los varones, es acceder al cuerpo del otro sin su consentimiento, ¿no? Estas pequeñas prácticas, ¿no? Yo me acuerdo cuando era adolescente y teníamos por aquel entonces, se llamaban americanas, eso denota claramente mi edad. No soy de los asaltos, eso es americana, soy grande pero no tanto. En esa época había séptimo grado, teníamos todos 12 años, y teníamos las primeras americanas. Y recuerdo que entre los varones circulaba, pero miren si esto no es cultura de la violación al paro, ¿no? Uno de los varones, siempre uno más avispado, que era un año más grande, dice, che, ¿vos sabés que me han dicho que si le ponemos a las chicas casi aspirina en la coca, se van a poner más fácil? Parece gracioso visto a la distancia, pero es terrible. ¿Sí? Es terrible, modifiquemos su estado de conciencia para ver si nos aprovechamos de ella. Es terrible eso. Decir que, obviamente no sabíamos nada. La aspirina con coca más despierta, menos bolas nos daban. O sea, menos mal, pero esto que está instalado como boludo y que hoy en día se vive con las pastillas y un montón de cosas, que esto se concreta hoy en día, ¿no? Con la posibilidad de acceder a otro tipo de sustancias, ¿no? ¿Cuántos casos hay, no? Pero
hay una cultura de la violación instalada. Esto, durante tanto tiempo, siempre me acuerdo un compañero me dice, no, vos tenés que insistir, insistir, insistir. Te dice que no, seguís, en algún momento cede. ¿No? Dime que sí. ¿Cómo te hace el poeta? ¿Cómo dice? No se hagan que no lo conocen. El maestro Arjona. Esto de interpretar un no como un medio sí. ¿No? Digo, ¿por qué los varones, por esta cultura, estamos en esta zona de riesgo social? ¿No? Ponen ese lugar. Y si no empezamos los varones a empezar a mirar críticamente eso, vamos de hecho, ya estamos en un momento de desencuentro, donde las chicas están cada vez más empoderadas, con más elementos para reconocer los distintos tipos de violencia, no solo las explícitas, sino también las sutiles, y nosotros por ahí la estamos mirando de afuera y estamos a destiempo, ¿no? Por eso muchos varones se encuentran desencajados, che, no sé cómo hablarles, no sé cómo decirles, no sé cómo acercarme, ¿no? Porque no estamos entendiendo que han cambiado los códigos, que los códigos deben cambiar necesariamente, porque hemos estado acostumbrados a naturalizar un montón de prácticas que han sido abusivas y violentas. Bueno, ahora esta es la cuestión del tema. La cuestión de la masculinidad, ¿es una cosa de hombre? ¿Es un problema de los hombres? ¿Solamente es algo que tenemos que resolver exclusivamente entre los hombres? Me gusta usarlo a Tute. Tute es un dibujante que tiene ese tino, digamos, con su pluma y con los textos. Tiene muchos de psicología, pero en el análisis social hace aportes muy interesantes. Eso de su machismo me molesta, pero el mío me envenena. Está muy bueno, ¿no? Digo, la masculinidad, insisto, esta lógica cultural, no es algo que nos pasamos los varones, nos pasamos una posta entre nosotros, así medio como tipo cofradía, che, yo te digo la papa de cómo seguir manteniendo los privilegios. No existe eso, porque no hay una cuestión racional de donde uno quiere sacar no hay una maldad implícita. Pero después, esta lógica, cuando se instala, nos lleva al ejercicio de desigualdades y de violencia. Lo cierto es que este modelo de masculinidad está instalado, atraviesa a hombres, mujeres, diversidad, disidencia, feminidades, a todo el mundo por igual atraviesa esta lógica, ¿no? Por eso, para pensar en la posibilidad de un hombre nuevo, tenemos que pensar que la deconstrucción es social y no solamente de los varones, ¿no? Cuando yo les mostraba desde el principio estas cuestiones básicas, educacionales, desde que un niño llega al mundo, ahí nos vemos cómo estamos involucrados todos y todas en este proceso de construcción de esta subjetividad masculina. Estamos participando todos. Y la masculinidad se sostiene a través de los mandatos que caen sobre los varones y también sobre las expectativas sociales en relación a estos varones, ¿no? El otro día me tocó hablar de esta temática en la Facultad de Psicología y me decía una chica con muy buen tino, me decía, claro, dice, por eso nos gustan los chicos malos. Chico malo es el que responde al modelo del estereotipo. Las chicas, los chicos, toda la sociedad está, vuelvo a repetir, se hace socializada en esta cultura, por lo tanto las expectativas también están direccionadas. Naturalmente, la mujer va a esperar que el hombre de alguna manera refleje ese modelo de ideal. Después lo va a padecer, pero en las expectativas va a esperar eso. Y una madre también va a esperar que su varón responda al modelo del estereotipo. Por eso, digo, participamos todos y todas, hasta quienes padecen la masculinidad, este modelo de masculinidad, participan en su reproducción. De manera naturalizada, sin darnos cuenta, sin querer, sin mala fe, porque está naturalizado. Y para esto sirven estos espacios, para empezar a cuestionar lo naturalizado, ¿no? Lo que creemos que es así, porque siempre fue así. Empezar a pensar cuáles son aquellas cosas en las cuales yo me siento de alguna manera tocado cuando yo hablo de la masculinidad, porque es fácil diferenciarse del violento explícito. Es fácil decir, no, yo no tengo nada que ver con un feminicida, ni con un violador, ni con un abusador. El tema es cómo nos reconocemos en otro tipo de violencias que son más pequeñas, más sutiles, los llamados micromachismos y demás, que los ejercemos todos en algún momento y en diversos espacios. Bien. Esto está bueno. Si no voy a tolerar violencia de género, ni doméstica, ni física, ni psicológica. No se puede hacer nada. Así estamos los varones. ¿Cómo? ¿Y ahora qué? ¿Cómo hago?
Bueno, por eso nos tenemos que repensar. Todo esto vino para bien, ¿eh? No, lo digo desde el palo masculino. Yo me he reconocido en un montón de estas cosas y agradezco habitar este momento de transformación social que me permite ser un poco mejor, ¿no? Si no me hubiera muerto en la mía, en la que yo creía que era, y la verdad, cuando uno empieza a ver todo esto, se empieza a reconocer que ha sido partícipe de un montón de acciones de desigualdad, ha ejercitado la desigualdad, ha sido privilegiado en un montón de cosas, ¿no? Bueno, es un buen momento. Hay una maldición china que dice, ojalá que te toque vivir en una época interesante, ¿no? Porque las épocas interesantes son esas, ¿viste? De grandes cambios, de lo que vos crees que son certezas dejan de serlo y demás. Bueno, esta es una época interesante y vuelvo a decirlo, celebro habitarla porque me permite de alguna manera cambiar, ser un poco mejor, ¿no? Los varones estamos un poco ahí, ¿sí? Descolocados ante todo esto. Está parecida, no te puedo piropear, dice, no te puedo hacer bullying, no te puedo ni gritar ni decir grosería, ¿a dónde vamos a ir a parar? Claro, ¿qué pasa? Ya no que muchos varones dicen, no se puede hablar, no se les puede decir nada. No, no se les puede decir nada, ahora no. Lo que antes estaba bien, ahora está mal. Está bien, no está bien decirle cosas si no te pidieron. Porque los varones nos gestamos en la lógica de pensar que el cuerpo de la mujer está ahí para tocarlo, para describirlo, ¿no? Está pensado como un territorio para avasallar, para conquistar, ¿no? Como eso, como un territorio a conquistar la corporalidad femenina, ¿no? Salir de esa lógica implica pasar por esto. ¿A dónde vamos a parar? Estar descolocados totalmente en este nuevo universo, ¿no? Lo digo por tu bien, ¿no? Esto de los micros machismos, ¿no? Esto de pensar que hay un montón de cosas, digo, porque ahí es donde tenemos que hacer el ejercicio, de pensar en dónde yo ejerzo prácticas machistas. A veces no hay golpes, vuelvo a repetir, no hay insultos, pero hay muchas formas de menosprecio, que son también prácticas machistas, ¿no? De imposición y demás, que está tan naturalizado en esto de que los hombres nos pensamos centro del mundo y dueños de la razón. Eso no me voy a meter en ese terreno, pero viene desde el origen de la cultura occidental, ¿no? De Aristóteles, Parménides a esta época, pasando por lo que ha sido la religión y también la ciencia, que de alguna manera han reforzado esta idea del hombre como lo absoluto centro del mundo, dueño de la razón, ¿no? Bueno, y acá estamos, en esto de pensar las famosas nuevas masculinidades. A mí el término nuevas masculinidades, les digo, me asusta, porque con ese nuevo no sé decir mejor o peor, es nuevo. Por eso, para diferenciar, les voy a comentar algunos conceptos que se utilizan en esta temática. Hay un concepto que se usa mucho erróneamente, que es el de masculinidad hegemónica. Pensando que la masculinidad hegemónica es esa masculinidad clásica, ¿no? Del tipo misógino, violento, homofóbico, poco afectivo, desconectado de las cuestiones domésticas y demás. El clásico machista. Ese tipo de masculinidad se le denomina masculinidad tradicional. Es un modelo que está atravesando un mal momento porque ya no es políticamente correcto, ya nadie se banca un machista de ese tipo, infumable hasta para nosotros los varones, digamos, ya no cotiza socialmente, digamos, queda mal en todos lados, tiene que guardar porque la verdad es que no puede ni abrir la boca, pues le pegan hasta los varones, ¿verdad? El macho a la vieja usanza, el vieja escuela. En cambio, la masculinidad hegemónica, y esto es un concepto muy interesante, que no es mío, obviamente, es de una socióloga australiana que se llama Rewin Conner, que toma justamente el concepto de hegemonía cultural de Antonio Gramsci, y desde esa idea plantea esto de las masculinidades hegemónicas, ¿no? Pensando que la masculinidad hegemónica es aquella que predomina en un determinado tiempo y contexto social, pero que es una masculinidad que se ha adaptado a esos cambios, pero para seguir sosteniendo sus privilegios. Es más políticamente correcta, por eso es hegemónica. Predomina porque es socialmente aceptada, pero sostiene los mismos privilegios y sigue ejerciendo las mismas desigualdades. Ejemplo, que es lo que vale. Ejemplo.
varón afín al reclamo de las mujeres. Estoy de acuerdo con todo lo que las chicas proponen. Estoy de acuerdo. Vamos con ellas y demás, que tiene una postura progresista, que se involucra un poco con el cuidado de los chicos, que tiene, digamos, ciertas actitudes que se distancian un poco de la masculinidad tradicional, ¿no? Incluso en las redes sociales tiene una cuestión de posteos progresistas en relación a la igualdad de género y demás, pero en los hechos, en la realidad, en lo doméstico, en los vínculos interpersonales y en cualquier espacio donde se dirima una cuota de poder, sigue teniendo los mismos privilegios. No se dio un palmo ahí, sigue siendo igual. Es tipo que está con todo, pero después en la casa no hace nada, no participa en nada, no se involucra en nada. En el trabajo es autoritario fundamentalmente con sus compañeros, ¿no? Ejerce esa lógica de masculinidad desde un lugar autoritario, además. Y en los espacios donde, vuelvo a repetir, donde hay poder, generalmente de ese poder no se desprende ni un poquito, ¿no? Esa es la masculinidad hegemónica. Por eso hay que tener cuidado con las nuevas masculinidades, porque la masculinidad hegemónica es una nueva masculinidad. ¿Es mejor que la otra? Y no, es lo mismo. Es más amable en su exterior, solamente. Bueno, acá así andamos los varones, cayéndonos a pedazos en un intento de deconstrucción. Ustedes saben que la deconstrucción no es un evento, ¿no? No es que yo, en determinado momento, veo la luz y digo, me he deconstruido, ¿no? Quienes ya tenemos algunos años sobre esta tierra, nos va a llevar el resto de nuestra vida la desconstrucción, porque tenemos más años formados en ese modelo que en esta nueva lógica que se propone más igualitaria, ¿no? Por eso la deconstrucción es un estado de mirada autocrítica constante, permanente, ¿no? Por el resto de los tiempos. Este sería uno de los ejercicios. Yo soy más feminista que vos, y con el autoritarismo. Bueno, la cuestión es esta, y acá estamos entrampados porque acá no hay respuesta. Tenemos que diseñar un hombre. Claramente hay que diseñar uno, pero no hay referencia. No hay ni siquiera paradigmas que guíen la construcción de este hombre nuevo. Sabemos que tiene que ser distinto, más solidario, más compañero, más cooperativo, más sensible, más humano, ¿no? Sabemos que tiene que ir por ahí, pero es una construcción que la vamos a tener que hacer colectivamente, y por eso es tan importante que los varones nos impliquemos en este desafío de ser mejores, pero no solamente en términos individuales, sino también de poder exigirle a nuestros pares que sean mejores. Dejar de ser condescendientes con muchas actitudes de muchos de nuestros amigos, compañeros de trabajo y demás, que no están buenas, y que tengamos la posibilidad hoy en día de marcársela, y no que por una cuestión de cofradía genérica tengamos que aplaudir y decir que está todo bien, ¿no? Los grupos de WhatsApp, lo que se dice, me parece que estamos en un momento donde sí, ahí nos tenemos que involucrar y empezar a marcar diferencias con respecto a eso. Creo que hay que generar una nueva corrección política, incluso entre nosotros los varones. Pero, insisto, nos tenemos que involucrar en todo esto. Está bueno, tengo un micromachismo gigante, ¿no? Que es lo que uno siente, ¿no? Que cuando uno empieza a hablar de estas cosas, tiene que transformar un montón de prácticas que han sido habituales y cotidianas en la vida de uno. Yo soy separado hace más o menos 3 años. Cuando yo me separé, me di cuenta que tenía una inutilidad aprendida, porque hay un montón de cosas que yo les delegaba a mi pareja. Como un montón de cosas que las delegué a mi madre, como un montón de cosas que se las delegué siempre a alguna compañera o mujer, ¿no? Nada, eso. Me parece, digo, a pesar de que parece lo contrario, los varones tenemos poca autonomía, somos poco independientes. Necesitamos siempre alguna mujer que nos esté ayudando a nuestro proyecto. Y la cultura dice que quien siempre se tiene que inmolar en pos de los objetivos del otro es la mujer. Es siempre quien relega sus proyectos, sus deseos
por los proyectos de los varones. A mí me han sostenido muchas mujeres, ¿no? Y lo reconozco, no me da vergüenza de decirlo, porque me parece que es un ejercicio interesante, por más que lo hayan hecho con todo el amor del mundo y demás, pero sí reconocer que hay personas que se han relegado por mí y que siempre han sido mujeres. No fue mi padre, no fue mi hermano, no fueron mis tíos, no fueron mis amigos, fueron siempre mujeres. No es esta la idea. No es esta la idea, ¿no? Sí pienso que hay muchos aspectos de la masculinidad que las tenemos que tirar al tacho, ¿verdad? Y probablemente haya otras que tenemos que rescatar y seguir sosteniendo. Pero evidentemente estamos atravesando un momento en donde muchos aspectos estructurantes de nuestra masculinidad las tenemos que tirar literalmente a la basura. Lamentablemente no es tan fácil. Lamentablemente depende de esto que les decía, de un ejercicio autocrítico constante, permanente, la posibilidad también de reflexionar con los pares, ¿no? Nada, me parece que está muy bueno este momento. Insisto en que los varones nos tenemos que comprometer en esto. El movimiento de mujeres de alguna manera nos está pidiendo a gritos que seamos parte de esta transformación, si no se está dando esto que está pasando de alguna manera, esto que yo les decía, una mujer cada vez más empoderada, pero que al mismo tiempo hay cada vez más leyes, mecanismos de protección, mecanismos punitivos y demás, ¿no? Para contrarrestar la violencia de género. Si nosotros no nos ponemos a la altura de la transformación, en algún momento no van a dar abasto los mecanismos punitivos para dar respuesta a una violencia de género que se sigue reproduciendo y reproduciendo. Si no empezamos a atacar culturalmente esta lógica. Y lamentablemente tenemos muy pocas herramientas para poder hacerlo. Esta batalla se da con muchísima desigualdad, porque para los niños y adolescentes la única herramienta disponible como contradiscurso es la educación sexual integral, donde se puede hablar algo de estas cosas, si es que en la escuela en la que va se da. Y después no hay mucho más, porque la familia, las instituciones, la cultura, los productos culturales, todo el tiempo refuerzan este viejo modelo. Es muy difícil, es muy desigual la batalla. Pero bueno, si fuera fácil ya se hubiera hecho. Famosa frase. Creo que estamos en un buen momento de ser partícipes de este momento de transformación y aunque venimos desiguales, en algún momento equilibraremos la balanza y ojalá, esto va a llevar tiempo, los cambios culturales llevan tiempo, pero ojalá que no sea tanto tiempo, podamos asistir a sociedades, vuelvo a repetir, más igualitarias, más justas, más democráticas y fundamentalmente libres de violencias. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Marco. Tomo un poquito de tus palabras y eso es lo que siento que estamos haciendo hoy acá. Cada uno de nosotros, de la gente que está conectada y de la gente que se permite estar en estos espacios, aporta su granito de arena para el cambio. Para este cambio que, insisto, es dificultoso. Hoy es mi primera experiencia en una temática como esta. Hace poquito, bueno, le comentaba a Marco, en plena pandemia, hicimos con Pate Palero una disertación acerca de violencia de género y sentimos como institución, en nuestros alumnos, en nuestro personal, le contaba a Marco en un principio, como muchos de nosotros nos quebramos ante una temática así, porque a todos nos atraviesa la violencia. Afortunadamente no muchos tenemos un familiar cercano, un amigo y demás que haya desaparecido, pero todos en algún momento estuvimos expuestos ante una situación violenta. Y no queremos que pase más, no queremos realmente, y lo que estamos haciendo hoy acá es gritando justamente, no a la violencia. Entonces, agradecerle a cada uno de ustedes porque estamos colaborando con el cambio. Ahora le voy a dar la palabra a Sofía Armando. Sofía es licenciada en Relaciones Internacionales, se desempeña como coordinadora del área de género y diversidad sexual de Global Chapter. Gracias, Sofía. Bueno. Buenas tardes a todos y todas. Esto no quisiera mucho tiempo. Agradecemos muchísimo este espacio y celebramos y felicitamos a la institución por animarse a estas conversaciones muy incómodas. Yo soy parte de Global Shapers. Global Shapers es una organización no gubernamental de Córdoba que forma parte de una iniciativa mucho más grande, es una iniciativa del Foro Económico Mundial, que creemos que los jóvenes somos esenciales para crear un mundo un poquito más habitable y luchamos por una Córdoba con un poco más de justicia social, de género y ambiental.
Y para mí es todo un desafío hablar de masculinidad, porque cada vez que hablé de masculinidad con algún amigo varón terminó. Estoy acostumbrada, igual, capaz que a muchos les pasa, yo me reconozco feminista, y cada vez que estoy en una mesa con alguien, con personas, y señalo alguna situación, señalo algún comentario, señalo algún chiste, digo, che, eso no está bueno, eso es homodiante, eso es violento, todo el mundo suspira, revuelve los ojos, me dicen, ya sabíamos que ibas a decir esto. Qué pisada que sos, qué intensa que sos. Creas problemas donde no los hay. ¿Cuántas veces me dijeron que el patriarcado es un invento feminista? O sea, es un invento que las locas feministas andan inventando porque queremos más derechos que los varones. Hay una académica británica que se llama Sarah Ahmed. Ella habla del feminismo aguafiestas. Dice, chicas, siempre que abran la boca, van a ser las aguafiestas. Porque la figura de una persona aguafiestas va a aparecer siempre que haya algo difícil que contar, siempre que haya una historia difícil de traer a colación, van a ser las aguafiestas. Y más todavía cuando la situación que está señalando como difícil es algo con lo que nos creamos, o sea, es lo que conocemos, es nuestro mundo. Y es muy incómodo cuando algo tan familiar, algo tan normal, te dicen, che, esto está mal. Lo negamos. Cuando hablamos de masculinidad, las feministas, a esta situación de tensión que se genera, se le suma un plus más, que es que los varones se ofenden, empiezan a decirnos, che, no todos los varones somos así. ¿Sabes qué? Mira, lamento un montón todo lo que te pasó de tu vida, porque yo puedo hacer acá, pasarles lista de cómo la masculinidad, el patriarcado, a mí me marcó, a mí me pasó por el cuerpo, a mí, a mi familia, a mis amigas. Y los varones que me escuchan me van a decir, che, qué feo lo que viven las mujeres, pero yo no tengo nada que ver con eso. ¿Qué es lo que decía Marco recién? O sea, vemos un violador, un femicida, y decimos, eso es un enfermo. Eso es un enfermo, o sea, el violador es un cuco que está en un callejón oscuro esperándote con burundanga, pero el violador no soy yo. El violador no es mi amigo, el violador no es mi papá, el violador no es mi tío. Es un enfermo. Y yo entiendo la incomodidad y entiendo la actitud a la defensiva. Todos tenemos privilegios. Yo soy una mujer blanca, de clase media, y por el hecho de tener privilegios, no me voy a castigar, no voy a decir que soy una persona horrible, pero si yo no reconozco mi privilegio, si yo no veo que mi privilegio puede generar problemas, entonces nunca voy a ver el problema que tengo que cambiar. Y voy a seguir haciendo los mismos chistes, y voy a seguir usando las mismas palabras, y voy a seguir haciendo los mismos comentarios, y voy a seguir generando estas prácticas tan chiquititas que nadie las ve, pero que si las sumas en la individualidad, termina conformando una estructura. Y este es el mensaje que queremos transmitir, que queremos calmar las aguas, que los varones dejen de salir tan a la defensiva cuando decimos que queremos, y es necesario hablar de masculinidad. La violencia de género no va a frenar nunca si no pensamos y construimos nuevas formas de ser varón. No solamente, como es cuerpo, no es un problema solamente de los varones. Las mujeres también apoyamos, promovemos y buscamos ciertas formas de ser varones. Es un problema estructural, pero lo estructural también es personal. No nos podemos lavar las manos y decir esto es algo súper grande, la estructura social acá está flotando arriba nuestro y nadie puede hacer nada. La estructura social está en la forma en la que nos relacionamos todos los días, permea las escuelas, las familias, los lugares de trabajo, permea absolutamente todo. Y se hace carne y se materializa en nosotros, en nuestras personas, en cada acto chiquitito, individual que hacemos. Por eso tenemos que ser responsables. Y por eso es tan importante reconocer el problema. Que me gusta que cuando Marcos habló decía, y yo reconozco, y sí, y en mi vida lo hice. Y lo hice, o sea, me educaron así. Y yo hablando con mis amigos siempre me dicen, yo le tengo miedo al escrache, porque si yo me pongo a ver las cosas que hice, en algún momento me mandé. Y sí, o sea, es lógico, los educaron así. Y yo como mujer en algún momento también me la mandé, también critiqué a alguna mujer por cómo vive su sexualidad, también reproduje estereotipos de género, yo también me la mandé. Nos tiene que costar menos este ejercicio de reconocer en cada uno de nosotros la violencia. Porque la violencia no necesariamente tiene que ser un femicidio, una violación. Tenemos que entender que un chiste puede ser violento. Y tenemos que entender que la persona que señala ese chiste
no está ahí para que todo el mundo se enoje y todo el mundo diga, oh, qué ganas de crear problemas, podemos tener una comida en paz sin que señales algo que está mal. Porque es injusto. Ese chiste se junta con otro chiste y se junta con otro chiste y en algún momento termina en humillación y esa humillación en algún momento termina derivando en un sentido de propiedad y ese sentido de propiedad deriva en que para mí sos una cosa y como sos una cosa, con vos puedo hacer lo que quiero. Me tocó tener un amigo, que él tenía un amigo, que mató a la novia. Un caso muy conocido de Catamarca. Un chico de nuestro entorno, ¿no? Porque muchas veces cuando uno habla del femicidio, de la violación, dice, eso pasa en las clases bajas. Acá no pasa. En este círculo rosa no pasa. Y tenía un amigo que el amigo mató a la novia. Y yo decía, pero estábamos acá en una juntada, tomando una cerveza y mató a la novia. ¿Cómo puede ser? O sea, ¿cómo explicamos esos eventos que nos parecen inentendibles? Y bueno, los explicamos en lo que es el iceberg de la violencia de género. Hay muchas prácticas chiquititas, que las explicó Marcos, que no las vemos, y que la punta del iceberg que sí vemos y que no entendemos, decimos, ¿cómo puede ser? Tenemos más femicidios que números, que días del año. Está ahí, está esa explicación, está ese chiste. Y los varones que, a ver, los invitamos a, no solamente a dejar de ejercer estas prácticas, sino también a señalarlas, van a pasar a hacer los aguafiestas. Cuando le digan al tío, che, ese video que mandaste al grupo, no está bueno. Cuando le digan a un amigo, che, no le digas bruja a tu esposa. No le digas bruja. No le digas bruja. Van a pasar sus aguafiestas y van a sentirse exactamente esa situación que les describí que nos pasa a los feministas cada vez que abrimos la boca. Van a pasar a hacer eso. Pero ¿cuál es el costo de que no lo hagan? Y esa es la pregunta que los queremos hacer hoy. ¿Cuál es el costo de que no reconozcan que los educaron a una masculinidad violenta? ¿Y cuál es el costo de que no corten la complicidad entre varones? Necesitamos que los varones le tengan el mismo miedo y el mismo enojo a la masculinidad violenta que le tenemos las mujeres. Porque al día, o sea, a ver, es muy simple. Si no tenemos los mismos miedos, no tenemos los mismos derechos. Necesitan empatizar con nuestros miedos y con la realidad que vivimos para que este mundo sea un poquito más habitable. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ambos. Bueno, tenemos unos minutitos para preguntas y la gente que está conectada virtualmente también. A ver si alguien se anima. ¿Quién tira la primera piedra? ¡Qué momento! Chica. Chiquita. Bueno, yo voy a, ¿cómo les va? Bueno, muchísimas gracias. Yo soy la directora de la institución. Y bueno, cuando Paola nos propuso traer este tema, yo le dije, uy, ¿para dónde saldrá esto? La verdad, ¿no? Porque uno siempre está con estos preconceptos de que son temas complicados y que puede haber reacciones. Me parece muy bien lo que recién decían, la importancia de que el varón comience a tomar otra actitud. Pero creo que acá lo principal es que las mujeres comencemos a tomar otra actitud. Lo que tanto dijo Marco al principio, hemos sido criadas así y seguimos protegiendo y demás, pero qué difícil que se nos hace a nosotras las mujeres no llegar al extremo. Yo los extremos de los feminismos no acuerdo con ellos. Creo que es un medio por el cual tenemos que enseñar o tratar de transformar a la masculinidad, pero también a las mujeres nos cuesta mucho esto de darnos cuenta de las cosas que se están haciendo y que no se deberían hacer, porque ya las traemos incorporadas. Yo soy un poco más grande que Marcos todavía, y es eso, ¿cierto? Ya nos han criado de esta forma, y muchas veces nos cuesta identificar esas agresiones o esas acciones que se producen, que las tenemos naturalizadas. Entonces, ¿de qué modo la mujer puede
acompañar, seguramente con nuestros hijos, pero cómo ir acompañando para no ser las aguafiestas y que no sean a quienes tratamos de transformar los aguafiestas, y que sea algo más armónico, ¿no? Bueno, Quiero aclarar algo. Para mí el ser aguafiesta no está mal. De hecho, yo voy a seguir peleándome con todo el mundo en la mesa, porque para mí ahí hay una injusticia muy grande que señalar. De hecho, todos los movimientos sociales que buscan señalar algún problema son aguafiestas. Una persona que dice, eso es racista, aguafiestas. Hay gente que niega el patriarcado, hay gente que niega el racismo, hay gente que niega los problemas que son difíciles de abordar. Para mí no estaba de ser aguafiestas porque estamos cuestionándolo todo, el feminismo lo cuestiona todo. Y hay algo muy complejo porque las mujeres nos pasa que estamos muy cansadas de la violencia y entre nosotras nos damos todas las respuestas que podemos para sostenernos, para cuidarnos. Y también es un gasto de energía tener que estar todo el día diciéndole al hombre, che, eso no, así sí, así no, así sí, así no. Mis amigas que conviven con la pareja me dicen, o sea, sobre que tengo que hacer todo, encima le tengo que decir, hace la comida, hace aquello. No podemos andar señalándole cada error que hacen. Por eso es importante que ellos asuman la posta. Les tiramos la pelota. Agárrenla, charlen entre ustedes, discutan, cuestionense, pregúntenos. Porque nosotros también estamos aprendiendo. Es justamente eso. Nosotros también estamos desprendiéndonos de un montón de vestigios machistas. Hay mujeres que son mucho más machistas que los varones. Pero necesitamos que los varones agarren la posta. Que charlen, que se cuestionen. Y si tienen dudas, que los pregunten. totalmente. Y en la misma línea, creo que efectivamente esto que está sucediendo acá en este momento es justamente la posibilidad de poder repensarnos, ¿no? Como decía el título, esto de repensar la masculinidad, pero pensarlo en términos conjuntos, ¿no? Como también planteé, no solamente como una cuestión de los varones, y bien planteabas esta cuestión de que todos y todas participamos de esta lógica. Creo que el ejercicio hoy en día es ese, poder ponerse los anteojitos de la mirada crítica y poder empezar a reconocer en uno en qué manera participa en esa reproducción. Insisto, van a ver que todos y todos participamos, incluso hasta quienes militan, quienes tienen cierta claridad y demás, también son partes de esto. Por eso es un ejercicio crítico constante que debemos generar y no es fácil, porque cuando uno pone activa el espíritu crítico, empieza a encontrar muchas veces cosas en uno que no le gustan, ¿no? Pero está buena la posibilidad de poder cambiar, ¿no? Digamos, a uno le queda dos posibilidades: o quedarse como está y seguir siendo como es porque siempre fue así, o poder darse la posibilidad, creo yo, de ser un poco mejor, ¿no? Y aspirar sobre todo a las nuevas generaciones que se despojen de cargas que hemos tenido nosotros generacionalmente y que hoy en día se las pueden sacar de encima gracias a la posibilidad de esta interpelación que el movimiento de mujeres y el feminismo viene entendiendo el feminismo como un movimiento que lo que promueve es la igualdad, básicamente. Creo que nos está dando un gran aporte y que es algo que socialmente tenemos que recoger e incorporar. Más allá de que haya, obviamente, algunas expresiones que pueden ser extremas, de las cuales uno también se diferencia, pero digo, entendiéndolo bien, de este sentido igualitario, que es la esencia del feminismo, me parece que como sociedad tendríamos que ser todos feministas. ¿Alguna preguntita más? ¿Alguna acotación? Sí, yo le firmaba, me interpela por esta parte esta de la crítica, porque siempre que corre una idea nueva en la sociedad, pareciera que nos conforma pararnos en esta posición de la crítica nomás, y muchas veces esa crítica ha permitido que se sigan reproduciendo los sistemas hegemónicos, porque justamente no pasa de ser simplemente una crítica. Yo quiero que nos inviten a pensar más bien en acciones concretas que nos ayuden a la individualidad a mover esa estructura. Bien, lo que pasa también que también no hay demasiadas respuestas, porque todo esto es como muy nuevo, ¿no? Entonces, se van a ir gestando respuestas, creo yo. Yo creo que hay avances que son importantes, ¿no? Y hay una parte de transformación que es individual, pero creo mucho más en la transformación en términos colectivos, ¿no? Digo, de nada sirve que yo individualmente cambie si el resto del mundo sigue todo igual, ¿no? Me parece que hay herramientas que las tenemos. La educación sexual integral con nuestros hijos es algo que tenemos que pelear para que se dé en las escuelas. Creo
que la perspectiva de género debe ser incorporada en todos los ámbitos de formación, en todos, ¿no? Lo digo yo que vengo desde la medicina, donde nada, ¿no? En ese sentido. La medicina, la psicología tampoco, ¿no? Digamos, si no se empieza a incorporar esta mirada en todos los espacios de formación de conocimiento, y todo va a seguir más o menos igual, sobre todo porque quienes somos adultos y que no hemos tenido la posibilidad de acceder a un discurso contrahegemónico a través de la ESI en la escuela, quien no tuvo esa posibilidad no la va a tener más. Entonces creo en la necesidad de incorporar estos contenidos. Creo en una educación sexual para adultos que debería incorporarse en todas las instituciones, porque los adultos no hemos tenido educación sexual. Entonces, desde ahí ya venimos con un desfasaje con las nuevas generaciones. E incorporar la perspectiva de género, vuelvo a repetir, no en las ciencias sociales, en todas las formaciones. Creo que eso sería, por lo menos, un pequeño aporte como para ir, de alguna manera, contrarrestando esta desigualdad que yo planteaba. Porque todo lo demás, digo, todo nos lleva al camino de ser machistas. Es un destino casi ineludible, porque todo nos promueve, nos lleva hacia... Incluso para la mujer misma. Incluso para la mujer misma, claro. La licencia de maternidad y paternidad. Sí. ¿Quién se queda maternando en la casa con la criatura y pide licencia? No digo que no sea hermoso. No, al margen. En el tiempo, pero ahí tenés la principal muestra de desigualdad. Para el padre 2 días, el que siga trabajando, que siga, y la madre con todos los sentimientos, con toda la carga, ni hablar cuando es el primer hijo, todo lo que implica. ¿Qué tiene que ver con esa cuestión estructural? El sistema sigue exigiendo al varón que siga dentro de ese patriarcado hegemónico y no que también tomen la responsabilidad de su parte en esa cuestión de la construcción del hogar, ¿no? De paternar y maternar juntos, sí. Un periodo de tomar responsabilidades igualitarias en ambos lados. Absolutamente, pero viste qué ajeno que viene la formación de los varones, el tema de esto de paternar, ¿no? Por ahí teníamos otra preguntita, Álvaro. ¿Cómo le va? Buenas tardes. La verdad que, bueno, los felicito. Excelente la presentación. Me siento como que, como dice, cualquier palabra que digas puedes usar en tu contra. Con libertad, por favor. La verdad que cuando uno... El primer gesto de machismo es no haber venido nunca a una charla de esta. Así que ahí lo hago con reconocimiento que ya algo cambió. Venir a la charla y llevar un checklist de algunas cuestiones que entiendo que uno debe cambiar porque viene también con ese formato, somos de la misma generación, ¿no? Hay un año de diferencia. Y venimos con un formato medio despatriarcado, ¿no? La consulta es si uno desde el rol que asume, por ejemplo, en un hogar, que es el rol del padre, este rol medio casi mentiroso del jefe de hogar, eso se confunde, digamos, con un machismo a la extrema, es decir, yo soy el que trae la cuestión económica, yo soy el que dirijo ciertas acciones, y eso tiene que ver con un machismo, habiendo tomado cuenta de muchas cosas que dijiste que uno entiendo que debe cambiar, ¿no? ¿El rol del jefe de hogar es machismo? No necesariamente. Por eso yo planteaba en algún momento que este formato en algunos momentos históricos por ahí fue funcional. E incluso probablemente en algunos hogares todavía sigue siendo funcional. Por ejemplo, en los casos donde el varón es quien provee y a lo mejor hay un acuerdo familiar de que la mujer se hace cargo exclusivamente de la casa y de los cuidados. Hay un acuerdo preestablecido, pero hay, digamos, una relativa igualdad en esta división. Y decía que ese formato, en cierta forma, ha quedado medio perimido ante esta realidad donde hoy en día la mujer tiene que salir a laburar y muchas veces, generalmente, sigue siguiendo a cargo de todas esas tareas. O sea, en un hogar donde el hombre y la mujer trabajan por igual, generalmente la mujer es la que se termina haciendo cargo de todo lo demás. Cuando hay otro tipo de acuerdo y es más igualitario, no necesariamente es un modelo machista, digamos, si el hombre trabaja, la mujer no trabaja, se queda en la casa, hacen un acuerdo de división de tareas y demás. Eso no quita, al margen de que nos podamos implicar en las cuestiones, tenemos que implicarnos sí o sí en las cuestiones de cuidado y afectiva, obviamente. Quiero hacer una breve aclaración. Ese cuestionamiento que hiciste vos recién es buenísimo. Es exactamente eso lo que queremos despertar. Che, yo me considero el jefe de hogar y yo soy el que provee, eso me hace ser machista, porque ya tomaste conciencia de lo estás problematizando. Es eso, exactamente eso, lo que buscamos despertar, problematizar todo. Bueno. Yo no tengo las funciones de mi casa, está
debidamente asignado que el lavado de platos me corresponde. Es decir, en los rojos o celeste, perdón, celeste o rosa, estoy en amarillo. Está en el amarillo, está bien, bueno, está bueno, está bueno. Por acá En tenemos. sentido, un aporte desde el ámbito del derecho y la justicia. Es interesante ver lo que está sucediendo, si bien falta muchísimo, pero por estas cuestiones familiares, el derecho de familia, sobre todo, empiezan a haber fallos con perspectiva de género, que tiene que ver con eso, con atender los reclamos en casos de divorcio, en la figura donde el hombre es el que salía a trabajar y los reclamos de género. Entonces es interesante ver cómo la justicia, ya que decía Marco, en distintos ámbitos, bueno, en el derecho a la justicia ya hay un avance. Pero falta mucho para hacer. Falta mucho. Sí, pero de ese Falta un montón para hacer. Si bien hay avances, creo que todavía falta. Sí, sí, lo digo como muestra, ¿no? Ha sido noticia hace unos días, los primeros fallos del derecho de familia de jueces que... Claro, pero que antes era impensable, digamos, que todo viera claro. Que hay fallos con perspectiva de género, sí, de manera incipiente. No, sí, hay unos fallos muy maravillosos. Lo que pasa es que, bueno, hay sentencias, o saliendo de lo que es derecho de familia, hay sentencias que me parece muy interesante lo que vos dijiste, que tiene que estar la perspectiva de género como materia para que se juzgue en todos los ámbitos, en todas las ramas del derecho con perspectiva de género. Por eso me pareció muy bien lo que dijiste. Y lo que te quería decir antes ya lo aclaro eso, sino que a mí nunca me gustó el término jefe de familia o que el varón es el jefe, porque creo que si se arman estos acuerdos en las familias en donde la mujer se queda trabajando con las tareas domésticas y el varón sale a trabajar, sería algo equitativo. Equitativo, sí. Es una figura bien. En todo caso, la jefatura se tendrá que poner en discusión. Ella es la que trabaja ahí. Bien, tenemos por acá una preguntita. Ya después acá también. Sí. ¿Me? Sí. No, también mandármela con el No, Pero ¿sabes qué? Eso que decir, por ahí es un miedo. Y está bueno despojarse eso, porque si no, no puede hablar nada para ser políticamente correcto. Está bueno decirlo por ahí lo que uno piensa. Uno se permite por lo menos discutirlo, tensionarlo, ¿viste? Si uno se pone políticamente correcto. A mí me pasa que tal vez el feminismo lo escucho en mi casa hace mucho tiempo, familia muy politizada, la mesa siempre ha sido muy abierta, muy cuestionada, pero en las nuevas masculinidades hace mucho menos tiempo, hace 4 o 5 años que la escucho por primera vez, y la sensación que me generó lejos de una sensación de limpieza, es una sensación más de felicidad, una sensación como de liberación, como de entendimiento. De acompañamiento. Exactamente. Yo como varón, blanco, clase media, ¿no? O sea, desde ese lugar lo hablo, ¿no? El concepto de responsabilidad afectiva capaz que hace no más de 3 o 4 años, hablando. Y a mí me puse a pensar un poco de, bueno, no nací de un repollo, nací de porno, de Tinelli. Cuando vi Sex Education dije, ojalá hubiese visto esta serie antes. Pero mi pregunta es, bueno, ya estamos en esta etapa. Ustedes que vienen trabajando, Sofi y Marcos, ¿cómo sigue eso? O sea, las estructuras donde están trabajando, ya sea en organizaciones, o sea, ¿cómo seguimos nosotros como varones este planteo? Entiendo que también la terapia y los espacios reflexivos son continuos, entiendo ese camino también, pero ¿cómo lo llevamos a algo más social, más allá de la reflexión individual, digamos? Más allá de denunciar un grupo WhatsApp. Está bien, en principio, el paso más importante ya lo has dado. Todo lo demás está, no te voy a dar respuestas ya preescritas, sino que hay cosas que hay que empezar a construir. En Córdoba hay un par de grupos y hay en distintos lugares de Bahía grupos de varones que se empiezan a juntar para reflexionar y para crear acciones conjuntas justamente para de alguna manera difundir este pensamiento, esta crítica, estas reflexiones. Y me parece que está bueno que los varones empecemos a encontrar esos espacios. No es fácil, por ahora sigue siendo una cuestión muy clasista en el sentido que es muy universitario, muy de sectores con cierta ilustración, ¿no? Yo vengo de trabajar y sigo trabajando hace muchos años en educación sexual integral. Mi principal preocupación es
cómo trasladamos estos debates a los otros sectores donde esto ni siquiera arrancó como discusión. Porque están atravesados por otras realidades, las económicas, la inseguridad y lo demás. Porque, vuelvo a repetir, sigue siendo una cuestión privilegiada incluso que estemos acá debatiendo estas cosas. Una cuestión que nos permite un espacio académico, nuestra clase social y demás. Y me parece que cuando, como en tu caso, que ya como que le encontraste el agujero al mate, probablemente solo vas a ir encontrando manera de seguir esparciendo esa lógica. Pero digo, a mí lo que me preocupa por ahí más es esta otra cuestión de cómo pensamos estrategias hacia otros sectores donde esto ni arrancó como discusión. Tomo lo que decís, Sofía, agua fiesta, ¿no? Sí, eso te iba a decir, romper la complicidad. Claro, pero a mí me pasa, me siento mejor ahora. Entonces, ¿cómo contagio eso o cómo contagiamos eso a otros espacios? Porque entiendo el concepto de lo que estás queriendo decir, pero o no estoy visualizando algo o no me estoy sintiendo agua fiesta porque yo me estoy sintiendo mejor. Entonces, esa es la duda que tengo. Para mí estás habitando espacios muy amigables. Sí. Porque yo salgo un poco de mi círculo, como dice, ilustrado, que sabe de lo que hablo, y hay mucha resistencia. Capaz que vas a hablar con varones que no saben lo que es esto, ahí está el campo difícil. Ni hablar de ir a hablar esto a otras clases sociales donde no tienen este privilegio. Pero me parece que tenés la suerte de tener círculos muy amigables que te hacen sentir bien y encontraste una respuesta y decís, claro, esto lo que se habla a mi mesa ahora se llama así. Pero el campo de batalla está cuando te sentás en una mesa con gente muy conservadora o gente de masculinidad muy tradicional, capaz, o masculinidad muy violenta, y decís, señalas algo, ahí está el campo de batalla discursivo, ¿no? Es el campo de batalla del discursivo, que es importante. Bueno, por ejemplo, a mí me pasó, teníamos en un círculo íntimo cerca, doy este ejemplo que me pasó muchas veces, pero es tan cerca porque es mi suegra, y una vez en una charla, es mujer a mujer esto, no sé cómo se estaba dando la charla, que dijo, y bueno, vos le tendrías que tener lista la cena. Me imagino tu respuesta, perdón. Le digo, ¿por qué le tendría que tener lista la cena? Y a mí me dijeron, porque él trabaja más que vos y vos estás sentada. Te voy a esa la respuesta y yo dije, usted no sabe qué compete mi trabajo, los dos tenemos los mismos derechos y obligaciones y las tareas están divididas. Un día cocino yo si tengo ganas y un día cocina él si tiene ganas. Pero es como decir, ni siquiera ir más lejos, que fue mi suegra la que me respondió así, como diciendo, vos por ser mujer tenés que tener ciertas tareas listas de la casa. Y yo, claramente. Esos son lo que te digo, los mecanismos de reproducción que atraviesan a todos y a todas, ¿no? Mira, yo cortito te cuento una anécdota. Mi vieja, que la tuvo que pelear muy sola en la vida y demás, y que para la época rápidamente entendió la lógica de desigualdad con mi viejo, que era un machista, imagínate, un montón de años, que comprendió rápidamente eso, la lógica, la violencia y todo demás, que obviamente todo eso lo llevó a separarse y demás. Cuando yo, adolescente, me pongo de novio, ya en una relación un poco más seria, que yo medio convivíamos y demás, lo primero que me pregunto, hijo, ¿le planchan la ropa? ¿Me lo atienden bien? Que claro, digo, ¿cómo somos, aunque tengamos por momentos una liberación de pensamiento, pertenecemos a la misma cultura y vamos a reproducir? Eso es lo que tenemos que aprender a ver. Tengo, perdón, acá una... Sí, hay varias. Allá sí. ¿Tienes tiempo? Y más seguimos un ratito con las preguntitas que... Allá creo que estaba... Acá, mira, okay. Hace rato estaba ella. Sí, perdón. Quería hacer primero algunos comentarios y después una pregunta que hemos hablado bastante con Sofi ya. La primera es que creo que, digamos, un desafío para todos, todas, todos, todes, hoy, el tema de las masculinidades. Y creo que, si bien para los jóvenes, por ahí un poco más natural o algo, porque venimos con estos movimientos sociales, y si bien, como decías vos, nacimos en esto del rosa, el celeste y distintas actividades, lo que a mí me pasa por ahí con gente de otras generaciones es que se escudan mucho en ser de otras generaciones. Y yo creo que eso es lo primero que hay que romper. El dejar de decir yo soy de otra generación, entonces no voy a cambiar, porque siguen siendo parte del colectivo y tienen que ser parte del cambio, ¿no? Porque justamente como charlábamos y decían bien ustedes,
esto es colectivo, si no, no logramos una igualdad. El segundo paso me parece que es empezar a identificar estas pequeñas cosas que construyen este sistema que comentaba Sofi, hacia adentro y hacia afuera, ¿no? Empezar a marcarlas y empezar a marcarnoslas a nosotros mismos, pero no quedarnos en ese marcarnos, sino en, bueno, ¿cómo hago para cambiarlo? Es un desafío tremendo porque lo hacemos todo el tiempo y creo que es un proceso súper duro para varones, para mujeres y para disidencias, pero me parece que hoy la gran masa de gente está en el estadio de empezar a identificar y el próximo paso es empezar a cambiar, ¿no? Ahí es donde realmente vamos a lograr o vamos a ver una diferencia. Y algo que mencionabas vos hacia el final de tu charla es que cada vez hay más mecanismos punitivistas. Y un poco mi pregunta es, ¿cómo hacemos para eliminar el punitivismo e instalar el cambio real, ¿no? Porque nos pasa mucho también a las mujeres, y a mí me ha pasado de que gente en el laburo me diga, no, ahora no se puede hacer nada porque nos van a meter una denuncia, digamos, ese miedo, ese terror a la denuncia, al escrache, entonces, digo, es la herramienta que quizás tenemos hoy, y yo siento que si lo usamos, después la persona que fue victimario, no hay un cambio real, esa persona sigue en la sociedad. Bien, mire, esa es una pregunta central, el dilema que estamos encontrando en muchas instituciones. Y te lo planteo, mira, con menores particularmente, viste que te decía, asesorando un poquito a la Escuela Manuel Belgrano. La institución en ese caso se encuentra en un dilema muy difícil de superar, porque ¿cómo das respuesta a un adolescente que es menor de edad en una situación de escrache? ¿Cómo hace para sostenerlo dentro de la institución, ¿no? Estando su víctima dentro de la institución? Porque al mismo tiempo, siendo un menor de edad y en un proceso educativo, uno lo puede descartar socialmente. Obviamente, la fácil sería, bueno, lo echamos de la escuela. Por lo tanto, reafirmas todas sus conductas sobre, aparte de la marca, de lo que implica, ¿no? El scratch y la expulsión y todo lo demás. Y me parece que en ese sentido también en el terreno adulto, también, a ver, los mecanismos punitivos son necesarios en este momento. Puede que en algún momento se pasen de rosca los mecanismos punitivos. Por eso, si no va acompañado lo punitivo con un laburo de transformación sociocultural, no va a cambiar nada. Si no hacemos esas dos cosas conjuntamente, pero tienen que ir de la mano. Digamos, no pueden no estar los mecanismos punitivos. Necesitan estar como parte de la respuesta estatal, sobre todo, a este flagelo de la violencia, ¿no? Claro, sí, bueno, charlábamos con Sofi, es un poco esto, tiene que tener dos patas, ¿no? La parte punitivista de, che, lo que vos estás haciendo está mal, pero te enseño por qué está mal y cómo, digamos, cómo cambiar esa conducta, porque si no, a esta persona no le puedes volar del sistema. Acá en Córdoba, por ejemplo, se está haciendo un trabajo muy interesante en el Pueblo de la Mujer, que es trabajar con los varones victimarios. Que eso habla de eso, de no una política de descarte. Justicia restaurativa. Sí, bueno, vos la mencionaste muchísimo a Rita Segato. Ella es una autora muy interesante para leer en cuanto, ella es antipunitivista, de cómo hacemos por violentos. ¿De qué me sirve de algo subir la pena? Ella está en contra de subir las penas, está en contra de hablar de crímenes de odio. Ella cree que la reforma es estructural o no es. Súper interesante. Había varias ahí, preguntas. Gustavo, y porque para eso suele ser. Ahora yo creo que lo preguntaban de cómo seguir de acá, cómo salir de acá, y creo que decía Pablo que somos privilegiados de los que estamos acá. Me parece que la clave, yo comprendo un poco la idea de que el cambio tiene que lograrse estructuralmente, que es muy necesario por las estructuras que están, pero yo estando en educación apuesto que en realidad el cambio y estas cuestiones que tienen que ver con los movimientos, revoluciones y demás, creo que hay una clave muy simple que es que, por lo menos mis alumnos trato de involucrarlos, que el cambio empieza en el metro cuadrado de cada uno y que ese metro cuadrado, en la figura de la violencia, por ejemplo, creo que una clave para salir de acá es animarnos a que en la diaria y en nuestro metro cuadrado, que implica familia, mi círculo más cercano de amigos y compañeros de trabajo, animarnos a cuestionar, a reflexionar permanentemente sobre los micro, que es lo que va a hacer que cambien
macro y que va a ser lo que genere nuevas estructuras. Me parece que el cambio cultural está sucediendo de esa manera. Yo comparto con vos, Marco, soy de la misma idea de que agradezco estar habitando este tiempo y además agradezco que en mi metro cuadrado convivo con mi compañera y mis 2 hijas mujeres que me hacen ver eso, que me han ayudado a cuestionar permanentemente los micros. Y micros que yo, la verdad, no me imaginaba y que creo que cuando te animás a reflexionar sobre esas cosas, te hacen cambiar un montón de cosas, de ideas y demás. Entonces creo que yo me iría con la clave de, porque si no uno piensa que el problema está en lo estructural, que lleva tiempo, que es político, que es decisiones de otras cuestiones. Sí. Y la verdad que creo que tendría que ser al revés, anhelar a confiar de que cambiando el metro cuadrado se va a generar todo ese cambio de estructura. Totalmente, digo, todo lo otro también es necesario, pero si uno no arranca por eso, ya dijeron la famosa frase, lo personal es político, ¿no? Si uno no empieza a transformar desde lo cotidiano, lo personal, individual, creo que desde ahí se tienen que gestar los cambios profundos, ¿no? Estoy de acuerdo, sí, totalmente. Aris. Buenas tardes. Primero que digo que trasladar una experiencia que tuve personal y laboral, con la cual no pude decidirme de correrme, porque hablando de los micros, era mi círculo cotidiano y me afectaba a mí, y en parte era todos los días, pero llegó un momento que vi que me afectaba a ella y también me afectaba a mí. Y bueno, como diplomada en violencia, no puedo dejar pasar, esto era mucho y era muy violento, y bueno, tuvimos que llegar a la instancia de realizar una denuncia arbitraria con un compañero que, bueno, hostigaba todos los días, era sistemático, no solamente a nosotros, sino que también a las personas que venían del público, los usuarios, las discriminaba haciendo colombianos, peruanos, estaba la ficha del jefe, estaba la ficha de la directora, que era mujer. Eso también era más violento, porque cuando llegábamos a ella para explicar esta situación, no nos creía o miraba para otro lado. Esa denuncia prosperó, éramos 5 o 6 mujeres, y titulamos como un nombre, como las influencers negativas. Y bueno, fue espantoso, porque yo después me enteré que teníamos un grupo de WhatsApp donde nosotros éramos violentas, éramos las que incitaban a lo malo. Bueno, eso todavía se está movilizando, se mueve muy lentamente y ya hay todas las exposiciones correspondientes, las declaraciones, pero ahí afecta porque en el momento que vos generas un paso, hay necesidad, eso es tenido en cuenta en tu legado personal. Si sos negativa, si sos cómo te mueves con tu círculo. Entonces, lo hicimos, tomamos esa determinación y no me arrepiento, porque eso que al tiempo, esta persona en un momento más agraviante todavía, lo trasladaron al área de derechos humanos. Cuando nosotros nos enteramos, porque él trabaja en derechos humanos, y es mi pareja, dijimos, esto no puede estar sucediendo. Esto o sea, generaba más violencia. Bueno, nosotros lo seguimos un poco y logramos sacar de este lugar, porque no podíamos permitir que esté en ese lugar, justamente ahí. Y bueno, esto sigue así, y está la ley Micaela, que la realizamos todo en empleos públicos, pero es todo teórico. Todo queda ahí. Bueno, sí lo hacemos, y hay algunos que podemos entender que si no nos involucramos, va a ser cada vez la día peor y podemos avanzar en esto. Pero hay otros que prefieren no meterse, que dicen, no lo van a hacer nunca, porque ya pronto me jubilo, total, ¿para qué? Bueno, así es. Ahí hay otra crítica al polo integral de la mujer. Se llama, digamos, primero que los tratamientos que se hacen a varones son obligados por la justicia. Si no nace del varón propio la necesidad de un cambio, no tiene sentido. Va a ir y va a presentar el certificado y listo, ahí llega. Segundo, que
ese problema de violencia se inicia dentro de una relación con una mujer. Y ahí se separan. Cuando yo creo que ese tipo de terapia, ese tipo de acompañamiento, se tiene que construir de nuevo ahí de donde se explotó, digamos, esa situación violenta. Porque es necesario que el varón vea esa mujer violenta y pueda reconocer en ella los errores de... Totalmente. Perdón, no quiero hacer aclaración para que utilizaron agua fiesta. Tengo una preguntita más presencial y le damos lugar a la gente virtual también para que vayan haciendo sus comentarios. Clarita. Lo que era más que una pregunta tenía que ver con lo que él estaba hablando, después de combinar con lo que comentó la compañera, y es que los cambios empiezan todos los días por cada uno, y ese es uno de los cambios más lindos, que es un niño, que es un varón, que viene a acompañar, y que es el mejor ejemplo de esta charla. Este es el mejor ejemplo de cómo están en esto del día a día. Los chicos, los adolescentes hablan con una normalidad de la no violencia, de la nueva masculinidad que te sorprende. O sea, los varones adultos, o nosotras, somos los que más tenemos miedo a algunos cambios, pero ellos lo ven con tan naturalidad. Entonces digo, esto que decía el profesor es la primera parte. Empecemos aprendiendo desde no solo nosotros, sino empezar un poco más desde abajo, desde la casa, desde cómo nos criamos, de que estas charlas se puedan dar más, porque él decía, pero ¿y cómo salimos? Y seguimos, ahora nos toca desde esta charla, cada uno tomará, llevará su granito de arena a su casa, y en su casa lo compartirá, y en su casa, si hay una buena charla, de esa buena charla seguro que los chicos lo van a compartir en la escuela, porque los niños hablan de todo. Yo recuerdo que cuando éramos chicos, volvíamos a contarnos qué habíamos hecho el fin de semana, a contarnos. Entonces, si empezamos con este poquito, es un granito de arena para que buscamos. Me sorprendió lo que decías, que lo señalabas a Manu. Con la primera placa que pusiste de Tute, había un silencio y Manu dijo, sí. La idea de él estaba confirmando y reafirmando algo que a nosotros quizás nos costó muchísimo tiempo, muchos años para estar. Vos cuando mencionabas que recién ahora estás amigándote o conociendo términos, creo que todos. En lo personal, yo conversaba con Sofi y le digo, yo no me considero feminista porque tal y cual cosa. Me dice, no, si sos feminista, todos somos feministas, todos los que queremos la no violencia, una sociedad igualitaria, un trato respetuoso, lo justo, nada más que lo justo. Todos somos feministas y tenemos que acabar con esta cosa fea del macho, de la violencia, del destrato. Me quedo, ya te digo un segundito. He conocido muchos hombres que han tenido la desgracia o la fortuna de separarse de su mujer y despertarse. Después de la separación, después de haber estado, y lo digo con mi padre también, muchos años de matrimonio, maltratando, denigrando, no dando la oportunidad. Cuando el hombre se queda solo, el primero que dice, no entiendo por qué esta mujer me dejó. Y con el tiempo va recapitulando y diciendo, hice esto, y empieza a valorar. Y ya es tarde. Entonces lo que queremos como mujeres, que no sea tarde, porque estamos juntos, hombres y mujeres, vamos por el mismo lado. No podemos tener una sociedad de mujeres únicamente y de hombres. Es conjunto, en cambio. Sofi, te doy lugar para... Sí, Daniel ahí les digo, tenía una consulta, Daniel Oscar Salazar. No sé si la quiere realizar ahora, Daniel, si no estás escuchando. Bueno, mientras tanto, voy diciendo que Álvaro Coronel, con el respecto al video que has puesto, Marcos, comentó... Hola. Hola, Daniel. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. No, la consulta mía era si veo que no se ha utilizado el término hembrista, ¿no es cierto? Así como está el machista que invade los derechos de la mujer, están las mujeres que invaden los derechos de los hombres, ¿no es cierto? Exagerando muchas veces, en muchas ocasiones, un gesto que sin haber querido ser
una agresión terminó siendo interpretado o siendo metamorfizado como si hubiera sido el acto de un psicópata sexual, ¿no es cierto? Yo veo que no se emplea aquí ese término. Y por otro lado, quería saber si esto nos van a dar algún tipo de certificado docente por participación. Daniel, con respecto al certificado, se pueden emitir certificados, pero no suma para la docencia. Ah, bueno. Claro, no suma puntaje para la docencia. Sí. Los certificados que suman para la docencia son aquellos que son emitidos por el gobierno. Por ejemplo, hay unos que van a dictar ahora, van a ser 3 viernes, que los dicta, que te podés inscribir ahí en la Plaza San Martín, al lado de la Pharma City. El primer viernes esos son los que van a sumar puntaje para la docencia. Yo te puedo responder con respecto a los certificados. Dura 2 horas. De todas maneras se le va a enviar certificado por asistencia. Sí. Además, vamos a las respuestas. Sí, bueno, por eso mi intervención fue principalmente para que entendamos que los varones se pueden equivocar, pueden realizar acciones, pueden tener comentarios, pueden tener gestos que los hacen sin la intención de violentar, sin la intención de insultar o ofender a alguien, pero cuando la mujer lo recibe, dice, esto es violento. En ese momento, el varón tiene que bajar la guardia, reconocer que la otra persona se sintió violentada, preguntar por qué se sintió violentada y cuestionarse. Y capaz que en esa conversación, en ese diálogo, en esa bajar la guardia y decir, ay, pero yo no soy violento, no hice esto para no sé, para hacerte sentir mal, ahora me están tildando de que yo soy así. Capaz que surge algo bueno. Y la mujer explica y dice, bueno, pero vos tenés que entender que cuando haces esto, yo me siento así. Y el varón, espero, que valide cómo se está sintiendo la otra persona, porque así son los diálogos constructivos. Y no hablamos de embrismo porque no matan hombres todos los días, no mueren hombres todos los días en manos de las mujeres. No tenemos más muertes de hombres que días del año, no es un fenómeno social. Que existan mujeres que odian a los hombres, pueden haberlas. Que existan mujeres que quieren una sociedad libre de hombres, que no los necesitan para nada y que los detestan, pueden haberlas. Yo creo que los hombres son parte de la solución, son parte del problema y son parte de la solución. Y que la salida es entre mujeres y varones. El día que haya un fenómeno social tan grave, tan asentado y tan arraigado sobre la sociedad de que los varones están muriendo en manos de las mujeres, como hoy en día las mujeres morimos en manos de los varones, bueno, nos vamos a tener que sentar a poner un nombre a eso, como se le puso un nombre al femicidio. A repensar la feminidad. A repensar la feminidad. Para que nunca pase. Eso no pasa, no pasa, y es muy importante no invalidar el feminismo, no tintarlo como, ay, no, esto es horrible, quieren más derechos para las mujeres, estas locas lo que quieren es odiar al hombre, quieren una sociedad sin el hombre, porque no queremos eso. Queremos que reconozcan que evidentemente hay un problema en la masculinidad, que hay otras formas de ser varón, y que nosotros no estamos muriendo en manos de estos pandas. A nosotros nos matan los varones, y nosotros le tenemos miedo a los varones. No le tenemos miedo a las mujeres. Ese es el punto central. Pero por eso mi intervención fue para que, en verdad, en ese momento incómodo entre varones y mujeres, donde hay alguna mala interpretación, los varones sepan que cuando señalamos algo como incómodo, que nos molestó, no es que los queremos atacar, saltarles a la yugular y, no sé, enterrarlos, pasarlos una lista negra. Y es un momento incómodo y hay que abordarlo, hay que bajar la guardia y aceptar que quizás sí me equivoqué. Y fue un acto que no lo hice queriendo, porque nadie quiere ser mala persona, nadie quiere discriminar, nadie quiere odiar. Pero nos educaron así, nos educaron para ser machistas, para ser racistas y para ser clasistas. Entonces, si en ese momento surge algo incómodo entre mujer y varón, capaz que sea el momento de reconocer que hice algo sin querer que está mal. Y después lo cambio. Bueno, ¿alguna preguntita más? No tengo una pregunta, sino una apreciación de Álvaro Coronel, que dice, y con este video se puede evidenciar lo importante de los datos estadísticos y sobre todo de la ESI. Lo aplaudo de pie y bien fuerte. Buenísimo, buenísimo. Por ahí teníamos una más al fondo. Pero corta ahí, tiene que ver con el tema de los metros cuadrados a los que uno puede llegar y la preocupación de los metros cuadrados que no se puede llegar, ¿no? Entiendo que tiene que ver con cuestiones sectoriales. Sí, desde tal vez los estados, el
exista una política para que este tipo de contenido forme parte de, como forma parte de la educación sexual, y también ir trabajando, porque creo que esa puede ser una manera de ir llegando a esos sectores que uno no puede en lo privado. Como dijiste, yo estoy en el Belgrano. Bueno, ¿a cuánto Belgrano se podría ir con un programa, digamos, de establecido y esto como contenido? Exactamente. Sí, sí. De todos modos, acá en Córdoba, por lo menos, uno habla de lo que conoce. Hay una iniciativa interesante, que es la Escuela de Igualdad, que es del Ministerio de la Mujer, precisamente, y donde ahí vamos con distintos talleres a todas las instituciones que nos soliciten, ¿no? Con 4 o 5 talleres donde vamos abordando distintas temáticas, espacios reflexivos, que me parece, digo, como ejemplo de lo que se puede hacer desde el Estado, está bueno. Acuerdo en el sentido que hay que tratar de socializar estos debates lo más que se pueda, ¿no? Está, entre comillas, garantizado, pero sabemos que no, con la educación sexual, pero me interesan los otros, los adultos que ya salieron de los ámbitos formativos y que no tienen la posibilidad de acceder a este tipo de reflexión, ¿no? Yo veo una estrategia conjunta con los chicos que tienen de sus papás, que es difícil llegar, porque a lo mejor, bueno, eventos áulicos y extraáulicos donde vengan el chico con los papás. Sí, sería fantástico. Bueno, creo que no quedó preguntita y si quedó también me alegro muchísimo. Desde lo institucional y en lo personal, porque tengo que decirlo, estoy completa y plenamente agradecida y feliz. Feliz por ser parte de esto, feliz porque me hayan permitido en la institución una temática tan controvertida, porque no deja de serlo. Si bien muchos queremos avanzar y dar un pasito más, hay lugares donde lamentablemente hoy no se puede hablar de ciertos temas. Así que celebro y agradezco nuevamente a nuestra directora, a nuestro consejo, a nuestros docentes. Y muchas gracias a todos y cada uno de ustedes, los conectados, Marcos, Sofi. No hay más que palabras de emoción y agradecimiento. Un placer, muchísimas gracias. Destaco particularmente el acompañamiento de Sofi ahí atrás de escena, que colaboró mucho, mucho, mucho y se sintió tan entusiasmada. Es la juventud que contagia, que moviliza, que no puede creer y que es divino tener esa emoción y esa sensación hace que uno vibre y quiera hacer más. Y vamos a hacer más. Ya, acá estamos con el ministerio diciendo que vamos a hacer más. Vamos a hacer. Gracias. Gracias.